Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Euforia, la que se vive ahora mismo en la capital del Principado, en el Real Oviedo, con una afición, con un equipo, con unos grandes resultados en las últimas semanas. En el otro lado, en el lado del Sporting de Gijón, quizá pequeña tristeza, pequeña decepción, pero hay que decirles a la gente del Real Oviedo que evidentemente hace unas semanas ellos estaban en una situación muy similar, ellos en 5 jornadas habían hecho muy poquitos puntos y que esto no se ha terminado, que no hemos llegado todavía a la mitad del campeonato y que en la jornada 42 veremos a ver quién está delante, si está delante el Real Oviedo o está delante el Sporting de Gijón. Esta semana les toca disfrutar a los del Real Oviedo. Saben ustedes además que solamente hay una norma en esta casa y es que aquel equipo que vaya primero es el que va a empezar, por tanto los aficionados del Real Oviedo o los representantes del Real Oviedo en esta semana van a ser los primeros en hablar. Lo vamos a analizar todo, lo vamos a hacer con nuestro menú habitual, estará el señor Eduardo Barredo el Gemelu con sus invitados, estará la tertulia que esta vez va a ser conjunta, es decir, los aficionados y los profesionales van a estar en la misma, vamos a estar en torno a una hora, va a ser una tertulia muy larga, va a estar Miguel Ángel Pino analizándonos los próximos rivales, se va de viernes ya el Sporting de Gijón y el Real Oviedo se va de domingo contra Osasuna, el Sporting es contra un filial, contra el Barcelona B. Vamos a tener también a nuestro árbitro, vamos a preguntarle fundamentalmente sobre temas relacionados con el portero. ¿Es cierto o no es cierto que en el área pequeña se puede tocar o no tocar al portero? Y sobre todo vamos a empezar el programa con una cosa muy especial que a mí me hace tremenda ilusión. Tenemos dos jóvenes aficionados de la Escuela de Síndrome de Down de Asturias, ella Lorena por parte con camiseta del Real Oviedo y el Javi con camiseta del Sporting de Gijón. Va a ser en un momento y vamos a pasar un momento delicioso con ellos. Arrancamos con esto. Juego de Dos, ya saben ustedes que tiene normalmente entre sus invitados a gente muy relacionada con el fútbol, a exprofesionales, a futbolistas, a entrenadores, a árbitros, a dirigentes, pero que a mí fundamentalmente hay una parte que me encanta siempre, que es la tertulia de aficionados, porque al final son los aficionados los que siguen manteniendo vivo este fenomenal deporte. Y hoy tenemos dos aficionados muy especiales, dos aficionados que nos llegan de la Escuela Síndrome de Down de Asturias y dos aficionados que se van a hacer además muy famosos en el próximo año porque están en un calendario precioso que tanto el Sporting como el Real Oviedo han colaborado para salir adelante. Los conocemos. Lorena, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Por parte del Real Oviedo, traes una camiseta muy bonita del Oviedo. Vale. Y Javi, muy buenas noches y bienvenido. Tu camiseta es la del Sporting, ¿verdad? Bueno, que habéis hecho un calendario muy bonito en el cual aparecéis. Dime, Lorena, ¿dónde apareces tú en ese calendario tan bonito? Yo aparezco en febrero. Apareces en febrero y apareces con un futbolista del Real Oviedo. Sí, del Real Oviedo. Sí, ¿con quién apareces? Con Juan Carlos. Claro, con el portero. Con el portero. Muy bien, y estás allí en los vestuarios. No, en el banquillo. En el banquillo, es verdad, en el banquillo estás. ¿Y Javi, dónde apareces tú? ¿Con quién estás? ¿Con dos porteros? ¿Con los dos porteros? Sí, ¿con Mariño? Con Mariño. Vale, y estás en el césped, en el terreno de juego. Vale. Si ustedes quieren, y sería una cosa espectacular, muy bonita, ese calendario lo van a poder adquirir, vamos a poner los teléfonos de la asociación. Vamos con ellos. Lorena, ¿tú sueles ir al fútbol? Sí, yo suelo ir, sí. Sí, cuando juega al Oviedo en casa normalmente Sí, me dices. en casa, Siempre. siempre. ¿Con quién sueles ir? Con mi padre. Ay, vas con tu padre. Muy Sí. bien, vida. ¿Y Javi suele ir a los partidos del Sporting? A los partidos voy solo. ¿Vas solo? Sí. ¿Y sueles ir a la mayoría? Siempre voy solo. Sí. ¿Y vas a la mayoría de los partidos? ¿Siempre vas? Sí. Siempre vas. Siempre Muy voy. bien. Vale. Lorena, ¿qué te parece? ¿Te gusta el equipo del Oviedo este año? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿crees que va a poder hacer cosas importantes? ¿Ascender? Sí. Sí. Ascender, sí. Sí.
tú ves que el equipo tiene tu confianza. Sí. ¿Eh? Sí. Y Javi, ¿cómo ves al Sporting? Dime. Pues al Sporting que hay que tenemos por abajo, Sí, que no pasa nada, pues Zaragoza que perdimos 1-0. 1-0, sí, fue un mal resultado. Pero todavía queda mucha liga, que sí, Javi. Quedamos a liga, Claro, tenemos que ganar esta claro, vez. claro. Hay que empezar a ganar porque si no se nos escapan los de arriba. ¿A que sí, Javi? Muy bien. Lorena, ¿cuál es el futbolista que a ti más te gusta del Oviedo? Toché. Toché, el cual ahora está lesionado. Pero me decías que habías hecho la foto con el portero. ¿Te gusta también También, sí, Juan te gusta Carlos. también el portero, verdad? Sí. ¿Y a ti, Javi, cuál es el futbolista que más te gusta? Sergio Álvarez. Sergio, el cual está lesionado. Nos hemos puesto de acuerdo para poner a los dos lesionados. Sí. A ver si los dos reaparecen prontito, que estáis los dos pendientes de ellos. Bueno, ¿seguís normalmente también la liga, la otra liga, la de primera división? Sí. ¿Cuál es el futbolista que más os gusta? Primera división me gusta, pues, Fernando Torres. Fernando Torres. ¿Vale? ¿Y a ti, Javi? A Messi. Ay, amigo, tú eres más de Messi, ¿eh? ¿Y tú no eres de Messi o de Cristiano, que es lo normal, Lorena? Bueno, también soy de Cristiano, pero como también me gusta el Atlético y el amiga. Real Madrid, Muy bien. ¿Y por qué eras del niño? ¿Por qué te gusta el niño Torres? porque como volví otra vez para jugar el Atlético, para que siguiera con la liga de primera división. Bueno, hay que decirle al Cholo que lo ponga un poquitín más, que este año no lo pone mucho, ¿eh? Sí. Cholo, desde aquí, hay que poner al señor Fernando Torres, que últimamente se le olvida un poco en las alineaciones, desde que estrenó ese campo nuevo, ¿eh? Bueno, Javi, y entonces el Sporting, ¿tú crees que tiene que intentar subir? ¿Verdad, vida? Hay que subir, pero de verdad. De verdad, claro que sí, porque últimamente los resultados no están acompañando mucho. ¿A que no, Javi? No. No, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si cambia esa dinámica. Bueno, y veo que tenéis la camiseta del equipo. ¿Siempre la lleváis cuando vais al fútbol? Sí, siempre. Siempre la llevas, Sí. ¿eh? Sí. ¿Y tú, Javi? ¿Te pones siempre la camiseta para ir al fútbol? O sea, pero la pongo todos los días para ir al fútbol. ¿Te la pones siempre? Sí. Claro que sí, muy bien. Bueno, ¿y habéis jugado alguna vez al fútbol? Sí. Lorena? ¿Sí? O sea, que has jugado al fútbol, sí. ¿En el colegio o dónde jugabas? En el colegio jugaba. Bueno, muy bien. ¿Y ahora jugáis alguna vez? No, No, no soléis jugar. no. Javi, ¿tú has jugado al fútbol? Sí, Sí. pero juego los miércoles. ¿Juegas los miércoles? Sí. ¿Dónde? ¿Allí en la escuela o dónde juegas? En Gijón, En Gijón, vale. ¿Y en qué posición te gusta jugar? delantero. De delantero, vale. ¿Y tú, Lorena? ¿Cuál es la posición que más te gusta? Delantera. De delantera también, porque eso de celebrar los goles os gusta. Sí. Sí, ¿no? ¿Tú cómo lo celebrarías, Lorena? Yo lo celebraría ¿Como Cristiano, como Messi, como Torres. como Torres? Claro que sí. ¿Y tú, Javi? Pues yo como Messi y como Sergio. Y como Sergio, que también este año ha metido además unos cuantos goles, además, ¿eh? Sí. Sí, señor, en estrategia. Bueno, y con los amigos que tenéis, con los que normalmente estáis, ¿les gusta también el fútbol? Sí, le gusta mucho, sí. ¿Le gusta? ¿Y son también Lorena del Oviedo o ahí hay de todos los equipos? Bueno, hay de todos equipos. Vale, hay de todos los equipos. Javi, ¿y tú? Yo lo mismo. ¿Tú igual? Sí. Igual. O sea que a ti también, con los amigos también hablas del fútbol y son todos del Sporting o están de muchos equipos. Está con muchos equipos. Vale. Bueno, ¿qué le dirías al entrenador del Oviedo, por ejemplo? Por ejemplo, ¿Qué le dirías? le diría que tienen que mejorar mucho en defensa. Claro. Parece que han empezado a mejorar un poquito. Sí. En defensa, en medio de la pista y los remates. Los remates a veces no son buenos. Y los ataques. Los ataques, efectivamente, no estamos resultando a veces muy buenos en ellos. ¿Y tú, Javi, qué tiene que mejorar el Sporting? A ver, ¿qué te parece a ti? Pues lo que hay que mejorar es ganar, luchar
la subida a primera. Claro que sí. Bueno, ¿y qué deseo tendrías tú para el año que viene para la gente del Real Oviedo? A ver, Pues, ¿qué te gustaría? me gustaría que estuviera en primera En primera, que hace muchos años que no está. y que luchen con todo el valor y garra. Y, Claro que sí. Eso está en su himno. En su y hay, himno. claro, y hay que hacer uso de ello. ¿A que sí, Lorena? Sí, Muy bien. ¿Y tú, Javi? Pues con Sporting, espero ¿Tú quieres que vuelvan? que vuelva a primera, Sí. que subimos este año. Tú ya lo has visto, además, al equipo en primera, que sí. En primera, Tú ya lo viste jugar. jugado de primera, hemos perdido con el primera, Sí. ya hemos bajado para la segunda. Bueno, pero para coger impulso, para volver a subir rápidamente, ¿a que sí? Tengo que subir, pero sí. Sí, eso fue un pequeño lapsus y en cualquier momento seguro que vais a volver a estar. Bueno, vamos a decirle a los espectadores que ese calendario es muy bonito y que se tienen que animar para comprarlo, para que vean lo guapo que estáis en absolutamente todos los meses. Diles, por favor, que se animen, Lorena, ¿eh? vale, sí. Claro. Animaros a comprar el calendario, Claro, que salen muchos directivos y jugadores del Real Oviedo. claro que sí. Y por parte del Sporting, Javi, hay que animar a la gente. Vamos a animarla a que estáis todos muy guapos con la plantilla del Sporting, ¿a que sí? Con la plantilla de Sporting están todos los jugadores. Claro, en ese calendario, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Y Lorena, ¿pasaste un buen día el día que fuisteis a grabar, el día que fuisteis a hacer las fotos? ¿Os prestó mucho ese día? Seguro que os trataron fenomenal. ¿Estáis muy contentos de ese día? Sí, Sí. estuvimos contentos. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y tú, Javi, cómo te lo pasaste aquel día? A ver, cuéntame. Aquel día con las fotos estuvimos todos. Sí, Hasta los jugadores, los técnicos. claro. Oye, una cosa, que como tú te vi en el terreno de juego, ¿te dejaron correr un poco por él? ¿Te dejaron tocar el balón allí un poquitín? Me dejaron tocar el balón. Me cachis en la correr. mar. Bueno, ¿y lograste meter algún gol Sí. en aquella portería? Me quedé un gol con la portería. Pero se lo metiste a Mariño, no, ¿eh? No. Mariño debe ser difícil de marcarle un gol, ¿a que sí, Javi? Sí. Sí, porque para muchísimo. Y a Juan Carlos, ¿a que también sería difícil? Sí, Juan Carlos sería muy difícil. Claro. Bueno, pues señores, ha sido una auténtica maravilla, es un placer, vamos a despedirlos. Os van a dar un pequeño regalo, en esa bolsa tenéis un pequeño regalo que el programa, que Juego de Dos os da, y cuando vosotros queráis venir, estaréis invitados. ¿Que quiero ir otra vez a la tele? Pues podéis venir porque estaremos muy contentos de teneros con nosotros. ¿Vale, Lorena? Vale. Pues un beso muy grande y que se cumplan esos deseos que tú dices del Oviedo. Recuérdanos cuál era. ¿Qué tiene que hacer el Oviedo? Pues luchar con todo el valor y garra y que este año subamos a primera para que no fallen en los ataques, en mediocampista y eso. Pues claro que sí, vida. Javi, ahí tienes tú también tu pequeño regalo y recuérdale al Sporting, al entrenador, que últimamente anda un poco despistado, qué es lo que tiene que hacer, porque eso tiene que ir para arriba. ¿A que sí? Tenemos que subir, pero sí. Claro que sí. Pues si andamos por abajo, por el 9, tenemos que sacar al resto del equipo. Claro. Ahora mismo estáis el 9, ¿eh, Javi? Por el 9. No, pero hace muy poco estabais muy para arriba, que sí. Mira, tenemos aquí la clasificación y hace muy poco estabais muy para arriba. Pues ya saben ustedes, ya sabe el señor Anquela y ya sabe el señor Herrera, que tienen que ir para arriba y ha sido un auténtico placer recibir y estar con estos dos cielos, con estos dos niños. Esperamos contar con ellos en otra ocasión y esperamos que se cumplan sus deseos, que también serán los nuestros. Venimos con una pequeña pausa y llega el Geme y su sección dentro de un momento. Es la hora del Gemelu. Geme, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Cuénteme usted a quién traemos hoy de invitado. Bueno, pues hoy traemos a Quique Riestra,
jugador mío, un buen central era, y después estuvo en su vida política, pues estuvo, fue lo máximo. ¿Qué fue lo que fuiste tú, hermano? ¿Qué fue? Bueno, yo fui comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, jefe superior de Andalucía, Bueno. consejero interior de la Embajada de España en Rabat. Ahora soy un jubilado. Todo eso con X de explorador. Claro, pero todo eso, como hubo ese equipo tan grande, que fue el mejor equipo que hubo en Asturias, en 27 años fue el mejor, con mucha diferencia. Ni Oviedo ni Sporting. La Juventud Asturiana era superior, la Juventud Asturiana producía jugadores buenos, muy buenos, y como personas terribles. Hubo de todo. Ingenieros, arquitectos, médicos. El último que salió ahora a la palestra, Miguel Colmenero, y magistrado. Tú fíjate el nivelazo que había. Hubo alguno también que fue un ratilla. ¿Tú les obligabas a estudiar cuando iban a estudiar? Sí, claro. Ahí se obligaba todo. Era perfecto. Tenía que ir todo bien. Sí, ¿Era duro como entrenador? Sí. ¿Sí era duro? Duro. Eso sí, tengo que también reconocer una cosa, que si iba el partido mal en el descanso, pegaba una arenga que salíamos convencidos que íbamos a ganar. Sí. Sí, eso sí. Venga, que estos son 4 matados, se metías 4. Bueno, ¿se reunieron ustedes definitivamente el viernes? El otro día, sí. Cuéntame cómo fue. Fuimos ahí a comer todos. Bueno, éramos 60 y pico, estuvo muy bien. Nada más que por juntarse. Había tiempo que no se veían. Algunos de ellos igual hacía 50 y tantos años que no lo veíamos. Y bueno, allí fueron, estuvimos muy bien. Por parte de la presidencia de los que manden ahora en la Juventud Asturiana, en veteranos, Camacho, Marido, Luisma, después hicieronnos un regalo de unos botellines de vino y tal, estuvo de puta madre. Estuvo fenomenal. Bueno, vamos a la jornada, es tu jornada, cuénteme un momento. Bueno, la jornada... Tiene que empezar hoy usted analizando el Real Oviedo. Bueno, tengo que empezar por el Real Oviedo, y igual, el Real Oviedo que el Sporting igual. Es como la canción, el fútbol tambalea, es que están jugando de horror. Yo creo que sí del Sporting. Como entrenador creo que está malo, como el del Oviedo, creo. Yo creo que el Sporting y el Oviedo, si no cambian bastante, tienen que cambiar. Bueno, pero el Oviedo no puede cambiar tanto cuando lleva 12 puntos de 15. El Oviedo tiene que cambiar mucho. Bueno, muy bien. Tiene una serie de jugadores que le pueden nivelar, pero la situación en el campo la tienen que cambiar. Ya la semana pasada lo dije, tienen que pasar a jugar con libre, entonces sería un equipo... Pero ya juega con libre, supuestamente, ¿o no? ¿No juega con libre ya? No, juega con 3 centrales que anden como aquel gitano que conocí yo jugando, no sé cuándo jugabas tú jugabas, decía, me cago con mi madre, qué difícil este artefacto. Hoy estuve leyendo el periódico, me parece que era La Nueva España, que destaca, cuando tú destaques al mejor un defensa central, que yo mentira, mejor nada, que va a ser, también hay 4 patadas contra un equipo que está llamado, eso no hace falta verlo, si es perro, ya se sabe, y hay un equipo llamado a bajar, porque Lorca no tiene nada, allí había 3.000 o 4.000 espectadores, ahí no se puede jugar, no. Tiene un mal equipo, y el Oviedo no fue mucho mejor que el Lorca, no. Tuvo una jugada, tuvo la suerte de aquella jugada que era verdad, que no fue córner, pero bueno, tiraron el córner, vino un córner perfectamente sacado, porque todo lo que hace el Saúl Berjón, todo es perfecto. Es un jugador con una calidad, le pega la pelota de maravilla, yo lo que no entiendo, ni aún faltando 10 minutos o 5, cómo se le puede cambiar al mejor. Porque en un momento dado puede meterte un gol, los demás no lo pueden meter, ¿no? Y poco lo queda. No, a mí el Oviedo, igual que el Sporting, tiene que cambiar. Si cambian en su plantilla y en su cantera, claro, en su cantera y en su plantilla tienen los jugadores ideales para intentar subir. No, con estos que están jugando, no se van ni a clasificar. Fíjate que están cerquita, pero no van a llegar ahí. Enrique. Bueno, el Oviedo va a más y el Sporting va a menos. Yo creo que el Oviedo va encontrando el camino, ¿no? Creo que el cambio del portero ha dado tranquilidad al equipo, atrás.
sobre todo da tranquilidad a la grada, y eso se transmite. A la grada atrás. Y el Oviedo tiene un partido importantísimo el próximo domingo. Si gana ese partido, los partidos que quedan para la primera vuelta son todos asequibles. Va a medir la recuperación del Oviedo en el partido de Si el Oviedo gana a los Osasuna y se mete en playoff y después tiene al Sevilla Atlético y a la Cultura Leonesa, hombre, aunque el Geme le gusta mucho la Cultura Leonesa. Exacto, sí. Y Saúl Berjón, creo que él entrenó a Saúl Berjón cuando era pequeñín. Bueno, conmigo no llegó, andaba por ahí dando vueltuques y tal. Una Cultural que empezó muy bien, pero que lleva 12 partidos, creo recordar. Bueno, yo ayer estuve viendo, yo como los veo todos los partidos, ayer la Cultural juega bien, juega francamente bien. Pero ¿no ve usted que Quique le dice que el equipo ya funciona, que el equipo... Quique lo dice porque es demasiado oviedista, demasiado no estoy diciendo la verdad. El Oviedo sabe el de sobra que no se puede jugar, no se puede jugar. Cuando tú tienes dos laterales, los carrileros son buenos e importantes cuando improvisan en un equipo, cuando improvisan, no tenerlos ahí arriba. Eso mismo que está diciendo el Oviedo, hizo lo del Sporting ayer. Pero claro, el Sporting encontróse con un equipo que sabe jugar. El Zaragoza tiene buenos jugadores, muy buenos jugadores. Posiblemente el que mejor equipo tiene es el Zaragoza. Zaragoza es un equipo peligrosísimo, va a ser muy peligroso. Y le dio margen para tocar, para jugar, para hacerles cosas francamente bien. Y si lo dejes, cuando estás ahí atrás, agopiado, pues no puede ser. Y se rompió el defensa derecha, ¿por qué? Porque un defensa y el lateral rápido, tiene unas condiciones fabulosas, ese Calatrava, como se llame, no sé cómo se llama, no sé qué. Calatrava, está de puta madre para defensa, pero en el momento que sale de defensa para allá arriba, va como un pollo sin cabeza. Esfuerzo, trabajo, pero después a la hora de terminar un paso bueno, un centro bueno, eso no lo sabe hacer, y eso lo producen esos chavales. Yo quiero los dos. Para mí el Oviedo, y el que me interesa, para mí el Oviedo tiene los dos mejores laterales. ¿Por qué? Porque aunque no sean muy marcadores, no están, el marcador nada más que está en uno. Los equipos juegan con uno arriba, no con un montón. Uno. Y ese uno y el que hay que fijar bien. Y yo puedo decirte ayer que lo vi, tú quieres verlo de otra manera, me parece bien. Mira, el Oviedo en el momento que sí, Carlos, creo que es el mejor marcador que tiene el Oviedo, mejor jugador. Allá atrás el mejor. Marca bien, va a la cabeza de puta madre, chavalín, muy seguro, muy seguro. Pues claro, los equipos juegan con uno arriba, no jueguen con tres. Uno, habrá uno, los demás parece. Y el Oviedo ahí es donde tiene su margen, no tiene por qué tener unos laterales. Es cierto que son veteranos y saben enganchar ya a los entrenadores, pues estos entrenadores son malos, de oficio. Entonces, que lo dije aquí, lo voy a decir. A mí no me gusta con más tiempo, que lo vean el fútbol de otra manera. Estos no son incapaces de nada. Se deben a unos secretarios técnicos que son los que los mueven a uno y para otro, punto. Bueno, decía yo, con perdón, decía Calatrava y me parece que es Calavera. Calavera, ese. Hombre, el entrenador del Oviedo es un entrenador de prestigio en segunda división, vale. Y tiene una larga trayectoria. ¿Sí? El Oviedo ¿Merecido prestigio? A ver, cuéntame, ¿dónde juega un tren? Yo creo que sí. Hay que recordar que cuando estaba en segunda B, eliminó al Real Madrid de la Copa. Claro, a Real Madrid, que creo que era de Beckham y toda esta gente, Zidane y todos estos. Ahí fue donde el capotazo aquel que pegaba. El año pasado en el Huesca hizo una temporada fantástica, con 4 amigos de jugadores. Pero no se te olvide que estás hablando con el Geme. Aquel fue un trayazo, no tuvo un jugador bueno en la puta vida, y yo tuve 40 que llegaron a jugar en primera división. Ahí hay que darle la razón a Enrique por un motivo, porque un trayazo puede ser a doble partido ya es menos trayazo. El Oviedo está recuperando, la diferencia entre el Oviedo y el Sporting es, el Oviedo está recuperando jugadores lesionados que al principio de temporada tuvo una auténtica plaga. O sea, está Viti, está en camino Gidi, el Fabrini, que lo ficharon como el eje del equipo, ahí está, y el Sporting le está pasando todo lo contrario. Su eje vertebral, Sergio Álvarez, lesionado para un mes, ahora pierde a Bergantiños en el medio del campo, a Calavera en la derecha, tiene un grave problema.
tiene un grave problema. Y aún así entiendo que son muy serios aspirantes a estar arriba. claro, entiendo. entre los 6 primeros pueden meterse perfectamente, ¿no? ¿Quién? El Sporting. Me llama mucho la atención que un futbolista que todo el mundo habla maravillas de él en el Sporting, como es Méndez, no haya, Nacho Méndez, del filial, no haya debutado incluso con las flores que le manda a su míster, ¿no? Vamos a ver. Nacho Méndez de un año que está bien. Sí. Para ir, para sacarlo. Pero tú has dicho muchas veces una cosa que ayer no se produce. Tú has dicho, cuando se lesiona al medio centro, hay que ir al medio centro de no sé dónde, al de más abajo y al de más abajo. No se puede improvisar. Y ayer el entrenador del Sporting lo que hace es selecciona el medio centro y pasa a un central. Igual el entrenador del Sporting que el entrenador del Real Oviedo. Sí, señor. Improvisen. Todo lo que están haciendo, improvisen. Improvisen porque ni los defensas son defensas para jugar en banda ni hacer esa línea de 3 ni nada. Son improvisaciones. Es cierto, porque yo dije aquí, pues claro, va a llegar un momento que entre todos me queréis equivocar. Yo dije que el Oviedo, cuando tenga al húngaro, eso lo tengo bien claro, al húngaro, cuando tenga ¿cómo se llama ese otro niño? Al Magariga en condiciones. Es decir, ese Magariga que empezó jugando en el Oviedo lo he visto yo. De media punta, manda cojones sacar a un tío de 1,89 o 90, ponerlo de media punta, que ya es tan lento como un caballo de Santiago, que ya ni andaba. Y este polo de media punta. Atiéndame una cosa. Ahora ya lo desapareció. Pero si usted le quiere, tan malo será que juegue de media punta como lo quiere usted jugar de libre, porque efectivamente de libre tiene que ser el más rápido. No. ¿Dónde lo quiere poner usted? El libre no tiene por qué ser rápido. No, simplemente pues, como que... No, mira, lento. no vamos a aventar a nadie, vamos a jugar. Bien. Y pasa de ser un equipo, andar allí cerrándose como los yogos, igual que el Sporting hizo igual que el Oviedo lo venía haciendo, ayer hizo el Sporting, ayer ninguno de los dos. Mira, en el momento que juegues con libre, y es porque vas a ir a ganar los partidos, a dominar. Y después tienes un medio campo, que sería la hostia, el medio campo del Oviedo, cuando estén en perfecto estado de salud, que son ¿cómo se llama? Folch, Mariga por atrás, Gidi, ese a la banda derecha, Fabrini por la izquierda. Y a la banda izquierda, Saúl. Con esos, más Edu Cortina, o este otro que están hablando y que a mí no me llena mucho. A mí, este que vienen todos los días mandando rollos de cómo voy, cómo eso, cuando lleva de un mes tocándose los cojones por Italia. A mí me gusta Steven, arriba. Y el que me gusta, pelea, porque es muy rápido, no muy trabajador. Y eso es lo que me gusta a mí, ¿no? Yo no busco cosas raras. Y el Vetusta tiene suficiente. Hay un medio, que todavía lo dije el otro día, Piquiñín, que juega de puta madre por una emergencia, que ya es como el del Sporting tiene 2 o 3. Y el interior derecho que tiene el Oviedo, sí, Borja, también puede jugar. Sí. Tienes que cambiar, pero cambia. No pongas cosas raras. Bueno, yo voy a ver al Vetusta habitualmente. Y que no sé por qué le cambiaron el nombre. Me gustaría que fuese Oviedo Vetusta, por lo menos, ¿no? Como igual es el Real Madrid Castilla. Perfecto. Le han quitado un poco la esencia. Muy bien. Y me sorprende del primer equipo que con los problemas que tuvieron en defensa no haya debutado Prendes. Chaval que de su edad ya han debutado en primera Meré y Rivera. Por el campo de las Tours, que tienen fotos de la selección Alevín y Benjamín y todo, ahí está Prendes, en todas. Y yo creo que salió contra el Numancia en la Copa, cumplió perfectamente y se improvisó ahí con los problemas defensivos, pero estuvo a punto de debutar, pero no debutó. Porque hay que recordar, Enrique, que después de 16 jornadas o 17 jornadas, haya habido ciertos futbolistas que ha fichado el Real Oviedo que han quedado ya retratados, ¿no? Que han quedado ya fotografiados como algún central, como a lo mejor Puzco, como Valentini, que a lo mejor que a lo mejor para un equipo con aspiraciones no va a ser fácil que puedan tener cabida. Valentini a lo mejor es que entró mal, ¿no? Pues, lógicamente después de ser titular en Italia durante tanto tiempo debería haber rendido mejor, ¿no? No sé. ¿Quién? Valentini.
Eso, me falta Y mirar después para- hay una cosa que no estoy de acuerdo con Geme. A mí puedes poner Si es lo que una no nada quieras. más, Y es que Forlín puede hacer la labor que él dice de libre. de No, libre. De hecho, la está haciendo. No, eso es ha por- jugado en no. primera división No, con mira. el Español en esa posición, Sí, ha jugado no, con la no, selección no, el argentina Español y nunca todavía jugó no en- es mayor. El Español tuvo 3 o 4 años jugando de central y no era un fijo ahí total. No quieres. No, lo que pasa es que como tú quieres todo lo del Oviedo lo ves de puta madre. Y yo soy del Real Oviedo tanto más que todos juntos. tú has dicho, pero Soy del Real Oviedo. Yo Has soy dicho- fiel al Real Oviedo. Y Atiende. quiero lo mejor para el Oviedo. Y todo lo que yo creo que sé, lo estoy expresando aquí. Ese Forlín y uno más. Pero- Quita el puesto a ese, mira. Ese que dijiste tú, Sineño, prendes, tan bueno o mucho mejor que ese. Ayer el Sporting sacó un guaje ahí y fue tan bueno o mejor que todos aquellos los camellos que traen los intermediarios. ¿Qué cojones hay que decir las cosas a la cara? Que traen aquí cromos que creen que son la hostia y mentira. Geme, Sí. se nota que Enrique se mueve bien en el mundo de la diplomacia. Sí, ¿verdad? abajo sí. En el mundo de la ¿A qué? que se mueve bien en el mundo de la diplomacia. Está claro, ¿no? Que, Yo no sé. que ha trabajado ahí. No sé lo que... que quiere quedar bien. No, claro que. No, que él como es- estado de diplomático, Claro. pues dice que- se maneja bien ahí. Se maneja bien ahí. Eso era un... Pero yo fabuloso. estoy de acuerdo con él. Pero yo estoy no estoy de acuerdo contigo. Estoy de el acuerdo. Oviedo durante muchos partidos, ya el año pasado, Sí. al Oviedo le metían 4-0, 5-0, 4-0 y seguía jugando el mismo portero y la culpa era de los demás. Este año caían goles por aquí y por allá. Es curioso. Es bueno este portero, o debería de ser bueno, ¿eh? El año pasado hizo una buena campaña con el Vetusta. Hay un portero en el Vetusta. Di eso, di eso. Hay un portero en el Vetusta que, bueno, en el Vetusta lógicamente juegan uno y otro, igual Aitor que Gorka, ¿no? A mí Gorka pero particularmente hay uno. me gusta muchísimo, ¿no? Juega bien con el pie, está colocando continuamente a los Eso. defensas, incluso a los medios, pega voces hasta a los delanteros, sale a por el balón y lo agarra como los grandes porteros de antes. Pues entre Bueno, las voces que pega él y las que pega el míster, que el míster también Sí, no anda, Pero no es anda que con- a usted mí el tiene- míster me gusta, ¿no? Usted tiene que decir... Yo no obstante voy a... Mira, A mí el míster me gusta. mira, yo voy a estar de acuerdo contigo en una cosa. Mira, Hola, yo creo, buena y cosa, además no me jodas. el amigo Forlín, yo creo que solamente, efectivamente, puede jugar donde juega, porque cuando jugó por delante es un hombre que le está pegando a todo. Y cuando le pegas a todo, cuando estás atrás se nota menos. Además tiene Importa ya- menos, tiene pero, mucha experiencia. pero cuando estás de medio centro pegándole a Sí, todo, a cualquier sí, lado, sí. eso se nota, canta la Se leche. nota muchísimo. Canta la leche. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Déjate de que estar si- de acuerdo. Pero, oye, que hay si decir, tiene a que ver, jugar el y- partido y lo del que- Oviedo ayer. Y hay otro tema- Mira, sí. mira, no, espera. El partido del Oviedo ayer y esos de Lorca Sí. fue como un grisú Guillén La Fuerza. Poco más. No por un motivo, y lo has dicho mira, tú. Lo has mira, dicho tú. Quites al Turo. Eso. Quites al Turo, que es diferente. Sí. Y ayer jugó bastante bien ese del medio del campo. Bastante bien, no muy bien. No hay un tío ni que juegue, toque la ¿Quién? pelota. ¿Rocha? ¿Quién? Y Rocha, ayer mejoró un poco actuaciones bien. pasadas, Bien, un poco. bien. Pero el partido de ayer fue paupérrimo. No para sacar y decir el Oviedo, claro, como gana y que tiene muchos forofos, pues está. Y este, como tiene forofos, pues está. Lo que sí hay que reconocer es una cosa, Enrique, yo entiendo. Es triste, efectivamente, que la gran recuperación del Real Oviedo alguien pueda decir que es a través de la defensa, a través del señor Forlín, porque yo entiendo que la recuperación, y lo ha dicho Geme, voy a estar de acuerdo con él, es porque Saúl Berjón vive un momento absolutamente espléndido y solo pasa algo en el Real Oviedo cuando el balón lo tiene. Aarón porque se ha lesionado. Aarón es un magnífico jugador también. Pero Aarón le pasa un poco lo de ese típico futbolistas que conduce mucho y que cuando conduces mucho las pérdidas también son importantes. Pero Saúl, y lo ha dicho Geme y estoy totalmente de acuerdo con él, solo pasan cosas importantes en el Oviedo cuando realmente el balón Es está ahí. que Saúl es un jugador diferente. Sí, es diferente Saúl porque es además un Geme- jugador de primera división. Viene un balón que es una pedrada y lo transforma en un balón de oro. Solamente con tocarlo una vez. Sí. Pero Quique, por eso yo quiero que el Oviedo técnicamente puede mejorar. Eso hay que mejorarlo. No se mejora con 3 defensas que terminan a hostias con el balón y con los paisanos. Después, Eso hay que privarlo. el Oviedo mejoró mucho con la aportación de Mosa. El Oviedo no mejora Porque nada. Se entiende Mira. muy bien con Saúl. Sí, Mira, totalmente. déjate, en un equipo son 11 y el equipo tienen que jugar 11.
porque hay desmarques, hay apoyos, y eso empieza en todos los equipos a tocar, pero todo Dios se tiene que mover, para cuando el guaje de Aarón la coja, tenga por detrás a un lateral apoyándolo, o tenga un medio centro que está allí, o pueda jugar abajo para que salga la pelota, vamos a tocarla, y el Oviedo salen con ella a hostia vaya, hostia bien, desde la puerta, ¡bum!, para adelante, ¿dónde vas, Tomás? ¿Dónde los demás? Enrique, Oye, la forma de tocar el balón, porque no todo el mundo lo ve o se fija, la forma de tocar el balón de Saúl, por ejemplo, en el córner no fue muy habitual, no fue muy normal. O sea, yo creo que la deberían de tener preparada, porque se la puso en el pie. Por supuesto, pero te quiero decir que la forma en la que embala el balón, en la que mete el pie, sí, eso está para buenos futbolistas. Además, ¿no? le pega igual con la izquierda que con la derecha. Efectivamente. Y controla el balón con la derecha y con la izquierda. Si te fijas en una cosa, los jugadores del equipo contrario no se atreven a entrarle. Cuando él para el balón, el defensa se para, no mete el pie. Sí, además pues no mete el pie porque lo puede dejar en ridículo. Es un hombre que protege bien, que ve otro después fútbol. Estamos hablando de entrenador, pues eso es un desastre. La mayoría de ellos sabes que son todos que estuvieron jugando y pongan al entrenador, son amigos del presidente y del entrenador. No sé si os ocurre decir, coño, el del filial, joder, o el que entrena al Previano, en este caso, el que entrena al del Sanjenjo, a Vigo, tienen por uno de Yalante, no lo conoce ni Dios. Vamos que lo conoce el intermediario y el presidente que va a hacer un viaje a Brasil o su madre, nada más, y todo eso. Son un estrampe. Mira, el Real Oviedo tiene suficiente. Y estamos hablando ahora, voy a llegar a terminar y parece que yo soy antioviedista o que si el Oviedo que va a subir, el Oviedo va a subir con los que yo digo. No me digas después, cuando vengan esos 2 o 3 que hacen falta, cuando hagan esos falta, entonces el Oviedo está en primera división, todavía los puede alcanzar. Si vas, porque tú ahora dijiste, oye, si gana al Huesca y si gana a los Osasuna, y si mis cojones tuviesen puede estar rodando. En casa es un equipo bastante bien. Todos los líderes que han pasado por aquí han caído. Muy solvente. Si gana a los Osasuna, da un paso de gigante, a mi forma de entender. ¿Cuál es la hoja de ruta de ahora? Un poco la señalas, el partido de Osasuna es... Y después hay que ganar en Sevilla, claro. Bueno. El Sevilla es un filial y es muy complicado, porque tiene jugadores magníficos. Bueno, aunque yo tengo los datos ahí, pero ya sabes cómo es la segunda división. Ya. Pero cuando ves los partidos, por ejemplo, el Lugo, que va en ascenso directo, yo creo que ha perdido un partido menos que el Sevilla de abajo, que está el segundo por abajo. Sí. Es para que veas, el Sevilla ha empatado muchísimos partidos, pero para que veas poco quién nos enfrentamos. ¿Tú ves al equipo con posibilidades? Yo lo veo en dinámica ascendente. Y además más teniendo en cuenta que va a recuperar jugadores. Esa ha sido su gran virtud, el haber podido aguantar. Sí, y sobre Saúl, el entrenador del Oviedo ha tenido a Saúl en el Alcorcón ya hace muchos años. Y le exige mucho y le mandan mensajes continuamente. Y Saúl está... ¿Crees que la mayoría son para él? Claro, la mayoría y para Aarón. Los mensajes son para Aarón y para Saúl. Pero te digo una cosa, vosotros que tenéis edad, ¿tú crees que él como futbolista era así? ¿O le pasa un poco como a Ibarania? Sí, Anquela era un futbolista rápido, pero era un futbolista de pelea. ¿De pelea? Sí. Porque hay entrenadores que son muy simpáticos, que le piden a sus jugadores de pelea y ellos no eran precisamente de mucha pelea. Era de pelea. Este del Oviedo escúdase menos, el de aquí al lado de Gijón, escúdase todo el día. Ayer haciendo una pelota a 4 chavales de esos periodistas que no saben un pijo todavía de nada, porque hablan de fútbol. Hostia, tú entrenaste, preparaste un equipo para darte tantas opiniones en el Oviedo, si me gusta el Sporting. Unas cosas tan raras. ¿Tú tienes aquí alguno que ve? En Gijón tienen el síndrome de primera. Tienen que cambiar, en Gijón tienen el síndrome de primera y tienen que cambiar el discurso. Cuando ganaron 2 partidos iban a ascender, después ya no. Después los jugadores hacían declaraciones como nosotros somos el Sporting. Bueno, sois un equipo de segunda división y en segunda división hay que pelear mucho. Poco a poco no se acaban de integrar en la segunda división. Ahora y sí tienen jugadores para ir entre los 3 primeros, pero no se acaban de integrar. El pelear equivalente a trabajar, y es mucho en alevines, infantiles, en juveniles y donde sea. Trabajar, salir al campo. Cuando se sale al campo, oye, vamos a hacer esto y esto y esto. Tú invéntame a mí, dime algo a mí,
que ves tú en este Oviedo, que digas tú, coño, juega, no juega nada. Tú sabes que juega, o depende de 3 patas de castigo que tire el Saúl Berjón, porque es que los demás, nada, es que no salen una vez con ella. Y el equipo que menos están tocando. Posesión, tuvo más posesión el otro día Lorca que el Oviedo. Manda cojones eso. ¿Qué te parece? Es mentira. No sé. O sea, a ver, ¿cómo que no? ¿No viste partido? Joder. Sí, pero no sé tuvo una barbaridad. Tuvo una barbaridad. Sí, tuvo un 70. Pero un 70, el Oviedo 30, tuvo sí. 4 oportunidades de gol clarísimas, Sí, ¿eh? claro. El Oviedo tuvo 4 oportunidades. Hubo una que falló Linares. Sí, bueno, 2 que regalaron y ellos. Por confianza. Y otra que regaló hoy el córner el árbitro. Bueno, está ahí regalado. Estamos en la recta final de la jornada del GEME y tenemos que aprovechar la presencia de Enrique porque si no no estaría bien hecho por mi parte. La primera división, Fútbol Club Barcelona, que tú además ahí dominas de forma admirable. Cuéntame un poquitín si es un líder sólido o si te gusta lo que ves. Si te gusta lo que ves. Sí, el Barcelona tiene un bloque y tiene a Messi. Pero ha cambiado un poquito. Sí, yo creo que depende más de Messi que antes, ¿eh? Pero lo que pasa es que Paulinho le ha dado mucha solidez en el medio y tiene un lateral derecho que, por cierto, la prensa española lo despreció cuando lo ficharon, que es un chavalín, además, que ese tío va a ser un auténtico crack. Tiene 20 años, Semedo, ¿no? Tú tienes buena relación en el otro lateral, además, me consta. Sí, el otro lateral sí. es... El padre es muy amigo mío. Sí. Era director de una emisora de radio en Hospitalet. Ha pasado momentos complicados, pero parece que vuelve a recuperar un poco su juego. Sí, ha habido momentos con Luis Enrique así. Sí, ahora mismo está muy bien, ¿eh? Sí. Ahora mismo está muy bien. Además tiene una conexión con Messi increíble. Sí. En esas diagonales que mete Messi tiene una conexión con Jordi Alba increíble, ¿no? Sí. ¿Es un líder muy sólido? Cuidado que ha perdido un Tití, y un Tití es el jefe de la defensa del Barcelona ahora mismo, ¿eh? ¿Ves dificultades ahí? Bueno, según cómo esté Piqué, pero y a lo mejor hay que echar mano de Mascherano otra vez, ¿eh? ¿Has visto a Costa el año pasado en el Real Oviedo? ¿Lo ves preparado para sí, ese...? Por cierto, jugó en la Copa el otro día con el Barcelona. ¿Quién? Costa, el que jugó en el Oviedo el año pasado, está cedido por el Celta. Sí, se produce una Barcelona circunstancia B. muy simpática de esas de que el Celta le cede un futbolista al Barcelona. Es curioso. Una cosa muy extraña. Es curioso. ¿Lo ves preparado para poder...? No sé. No está fácil. Muy complicado. El Barça tiene el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid están en otro nivel, es otra liga diferente. Los periodistas hablan de la liga española como la de mejor del mundo. Yo una liga buena es donde hay 7, 8 equipos que pueden ganar la liga. No puede ser que entre 2 se repartan el dinero y ganen siempre la liga y se lleven a los mejores jugadores ya desde infantiles. ¿Cuánto, Enrique, les ha costado, les ha dolido la salida de Neymar? De Neymar. Bueno. ¿Qué sensaciones tienes ahí? Bueno, Neymar es un grandísimo jugador, eso es obvio, ¿no? Se va a echar de menos pero cuando pierde. No sé si el Barcelona lo echará tanto de menos. No sé. ¿A quién? A Neymar. Cuando gane no, cuando pierda, ¿qué dice usted? No sé. A usted ya le sobraba el año pasado, uno de ellos. No metía... de los tres a usted le sobraba. A mí me uno. sobraba siempre. No, lo digo es ahora. un jugador que no metía muchos goles, tampoco los daba, muchos de ellos, o sea que sí, espectáculo y estas cosas, y cuando sale y está enchufado y juega muy bien, tal, pero pasa partidos desapercibidos. Mire, ¿Era el campo demasiado pequeño para los dos? ¿Para Messi y para él? ¿Qué? ¿Era el campo demasiado pequeño para los dos? Era el campo ideal. ¿Sabe usted que ¿Sí? lo jodió Luis Enrique? Fue el que jodió al Barcelona. Igual Eso que el sí. Bosque. El año pasado Luis Enrique perdió la Liga. Mira, eso que dijiste tú ahora, el Barcelona trajo uno, y este chaval, pues lo pone en el medio campo. Tiene un medio campo poblado, por eso Barcelona no tiene ningún problema para ganar. Este lo va a ganar. ¿Por qué lo va a ganar? Porque tiene un contrario, que es el Real Madrid. El Real Madrid, con ese que tiene de Zidane, de entrenador, ese que lo iba a echar del Castilla, pero como era amigo del patriarca, del presidente, a la tú, claro. Pues sí es muy fácil entrenar a Barcelona, lo único que hay que saber, y un poco, mira, que no juegue si Llorente, al lado de si Casimiro y un andante, por el medio campo parece Telva y Pinón, van dando. Pero y unas ras, patadas. Unas patadas. Y ese Llorente sería el compromiso ideal del Real Madrid, que la base le falta.
Y después falta un entrenador que Hizo que una vea... campaña en el Alavés extraordinaria. Claro, y que vea que no hay esos jugadores que salen ahora, esos niños que trajo el Madrid este año, que Bueno, no juegan Dani ninguno. Ceballos también es un grandísimo jugador. Hoy dice el periódico que jugaron 500 minutos entre todos los que trajo fichados. ¿Tú crees que es posible? Enrique, ¿flojea el Real Madrid? Sí. Sí, porque la estructura en la que se basó todos estos años anteriores van cumpliendo años. Cristiano no es ni sombra de un crack y va a ganar el Balón de Oro, como está el fútbol de envenenado o de podrido, ¿no? Porque va a Es una ganar el Balón vergüenza. de Oro otra vez, se lo van a regalar. No sé por qué. Pero lleva 2 o 3 goles, ¿no? Sí, lleva muy poquito. El delantero centro del Real 60 Madrid que lleve tiros. 2 o 3 goles en la Liga jugando contra equipos sin menospreciar como Las Palmas o el Eibar o Leganés, ahí, el Leganés. El Leganés está fenómeno. Levante. Y que el delantero centro del Real Madrid lleve 3 goles, vamos. Última pregunta. El y- fútbol es corrupto. Última pregunta y Muy cierro. corrupto. Tengo que aprovechar, has estado también unos años en Marruecos, que por casualidad es el contrincante de España en el Mundial. Sí. Dame tu visión de ese grupo. Bueno, ¿Debemos de temer? ¿No debemos de temer? Marruecos está a años luz el fútbol de Marruecos de España, pero ojito, ¿Será un partido? los marroquíes van a salir a morder, Nada más que en Marruecos no hay fútbol profesional. Ajá. No, la primera división de Marruecos no es como aquí, ¿no? Es semiprofesional, la gente no puede vivir bien del fútbol, aunque está el Raya en Casablanca o estaba el de Tánger, no me acuerdo cómo se llama, y el Tetuán, que creo que ganó la Liga el año pasado. Pero se muestran muy competitivos normalmente en la Copa de África, ¿no? Sí, porque marroquíes, ¿no? pelean a tope. Y tienen jugadores fuera, Tienen jugadores en Holanda, tienen jugadores en Inglaterra, está el Aseide que está en Holanda, es un magnífico jugador. Y a un partido puede Y pasar tienen cosas. jugadores aquí que juegan en Primera División, que no es que sean nada del otro mundo, pero que se van a dejar la piel, como el Fasir, por ejemplo. Al Arabi se llama. Sí. Eso es Munir, si pudiese ir. Claro, Cosa de y a Portugal. un partido y en un campeonato como el del mundo es Pueden muy pasar complicado. muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Caso de Portugal. Yo a Portugal la veo un poco inferior a España, porque además Portugal va como España. Portugal puede tener un problema con Marruecos también, igual que España. Igual que España. Pero Sobre todo en el cuando partido Portugal-España habrá pocas sorpresas, porque se conocen y bueno, ahí el que tenga el buen día ganará. Geme, cierra usted con el grupo de España. Cuénteme El usted. grupo de España a mí me parece bien, pero España es tan superior a todos. Si, Bueno, los portugueses si hay que no da tener este por andar introduciendo cambios, sino porque España tiene 14 o 15 y recorta, que con Voy a- eso es más... Voy a terminar enfadándolo, porque me dijo usted lo mismo en el otro programa que teníamos usted y yo Sí. allí en la grada. Me dijo usted en el anterior campeonato del mundo que España iba a ser campeona del mundo. Y Sí. nos echaron en la primera Sí. fase. O sea que imagínese la que me lió. Usted siempre... Perdí mucho dinero en aquella. Recuerde que yo siempre dije con los que tiene. Correcto. Llegó a aquella selección y empezó a meter a ese coque que pega unos hostias, que va al balón y ahora cada vez que pega. No, la selección tiene que seguir toca. Y esos jugadores los tiene España. Busquets, Iniesta, Silva, el otro, con eso va a ser campeona. Nos vemos Bien. la próxima semana. Me espera nuestro árbitro Pablo Nanglares dentro de un momento. Muy bien. Gracias por Muchas estar aquí. gracias a usted, don Carlos. Gracias. Y Al gracias, señor Rafa Quique, Enrique. Gracias. Después de la comida del otro día. Y Y un recuerdo para todos, a ver si nos contamos para Sí. que bien, ¿vale? La próxima semana nos vemos. Pues estamos en tiempo de nuestro árbitro, estamos en tiempo de Pablo Nanglares, que nos va a analizar por una parte el partido del Real Oviedo en Lorca y por otro lado el partido de ayer del Sporting de Gijón ante el Zaragoza. Pablo Nanglares, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Hoy cambiamos un poco el orden de los partidos, vamos a empezar por el Real Oviedo. Resultado claro, algo que señalar en el partido del Oviedo, entiendo Claro. que alguna cosilla por ahí. Nada, el resultado es claro, luego después, bueno, dominio total del Oviedo. Y bueno, es una pena en un partido que para el árbitro tendría que haber pasado totalmente desapercibido.
Ahí hay una pequeña muesca que ponerle, que es en el primer gol viene precedido de un córner que no es. Que no es. Pero bueno, sí que es verdad que luego se produce un golazo, un golazo impresionante. Bueno, vamos a perdonárselo. Vamos a perdonárselo porque sí que es verdad. Una pena, en un partido de estos da mucha rabia como árbitro, porque bueno, es un partido donde no hay nada, donde un equipo es mucho más superior. Y bueno, al final... Labor del linier ahí, el labor del entiendo porque está más cerca de la jugada. Sí, ¿verdad? es más del que del asistente, sí. En el caso del Sporting ayer contra el Zaragoza, ¿qué reseñamos? En el caso del Sporting a mí me gustó mucho el arbitraje. Se le reclamó por parte del Sporting varios penaltis. Creo que contabilicé hasta 3 en la primera parte, en ninguno de ellos hubo nada punible. Y luego después, bueno, está la jugada así un poco clave, que es la del penalti, que bueno, para mí es penalti. La gente dice, y es cierto, de que no impulsa con el brazo, no hay, digamos, agresión, no hay fuerza con el brazo. Pero lo que hay que interpretar ahí es que el jugador no debe de saltar con el brazo, el jugador debe de hacer un salto, sí impulsándose con el brazo, pero nunca a esta altura, porque es verdad que no ejerció fuerza, pero bueno, no tiene por qué saltar de esa manera con el brazo. Para mí es un penalti. Y tarjeta amarilla. Me quedo con una frase que dice además, lo dijo ayer el comentarista, de gol, y es: si es en el medio del campo es falta, por tanto si es en el área es penalti. Esa es una falta de libro además, es de libro. Es cierto que no salta con impulso, pero es una jugada en la que si saltas con los codos en el aire es una falta para nosotros de libro. Perfecto. Próximos partidos: el Real Oviedo contra Osasuna el domingo a las 6 de la tarde, aquí va a tener de colegiado Iñaki Vicandi Garrido. Este ya también es un viejo conocido, es otro descendido de Primera División, Comité Vasco. Este es una trayectoria increíble, 31 años. Estuvo 3 años en segunda, lo subieron muy joven a Primera División con tan solo 28 años, pero no acabó de cuajar, estuvo 3 años y el año pasado con tan solo 31 años lo han vuelto a descender a Segunda División. Pero fíjate, con 31 años y el recorrido que tiene, todavía le da tiempo a subir y a bajar. A volver a subir. Sí, señor. Pero Sporting, no lo creo, vamos. El Sporting que se va el viernes a Barcelona, al Barcelona Atlético. Sí. El árbitro va a tener ahí. Álvaro Moreno Aragón, Comité Madrileño, 27 años, su primer año en Segunda División. Tengo que decir que tanto Vicandi Garrido como Álvaro Moreno Aragón no han pitado, en su caso Álvaro Moreno no ha pitado al Sporting todavía, sí pitó al Oviedo, y Vicandi Garrido tampoco ha pitado al Real Oviedo todavía en toda la temporada. Perfecto. Nos vamos a un tema importante, los porteros. En el mundo del fútbol, Pablo, ha cambiado muy poquitas las normas, ¿no? Pero a quien más ha puteado, por decirlo de alguna forma, ha sido al portero, ¿no? Sí, ha sido al portero. Hay algo que se discute de forma permanente y es esa broma de decir: portero en el área pequeña no se puede tocar. ¿Qué pasa en el área pequeña? Bueno, esto es una leyenda urbana. ¿Se compró la parcela o qué pasa ahí? Esto es una leyenda urbana que tanto repetirla, al final todo el mundo se la cree. A ver, el área pequeña no está creada para que la gente piensa que en el área pequeña no se le puede tocar al portero. No es cierto. El área pequeña, su finalidad es para que en un saque de meta el balón se pueda colocar en cualquier punto de esa área de meta, en cualquier punto, tanto dentro de ese área como en la propia línea, ¿vale? Me está acordando ahora. Antiguamente, si salía por la derecha, sí, había correcto. que. Ahora no. Ahora puedes ir a cualquier lado. Sí, porque con eso lo que se buscaba era perder tiempo, ¿no? O sea, salía por la derecha y te daban el balón por la izquierda. Y entonces el portero tenía que recorrerse toda la portería y no, es que tengo que sacarlo en el lado. Bueno, en este caso estoy señalando la izquierda, en el lado izquierdo. Ahora da lo mismo. Si el balón sale por aquí y el balón está por ese lado, tiene que sacarlo en el punto más cercano donde esté el balón, para evitar pérdidas de tiempo. Perfecto. Y luego después, bueno... Me decías que es un jugador más, el portero en el área pequeña, me comentabas. Es un jugador más, ¿vale? Y eso de que al portero no se le puede cargar, no se le puede... La única ventaja que tiene el portero como portero es que puede jugar con las manos, ¿vale? Y lo que sí se considera es que el portero, en el momento que la toca con la mano, tiene posesión de ese balón, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un salto... el portero la toca con la mano y debido a ese pequeño empujón se desequilibra y pierde el balón con la mano. Entonces ahí sí se considera que ya tenía posesión del balón y que hay que pitarle falta. Bien. Portero ahora mismo, antes tenía una desventaja tremenda y tenía que andar siempre permanentemente pendiente
de si tenía alguien por detrás. El portero ahora mismo cuando saca no se le puede arrebatar el balón, ¿no? Claro. Sí. El portero en el momento, la clave viene en esto, que en el momento que la toca con la mano se presupone de que ya está en posesión del balón. Entonces, que la toca con la mano, que se desequilibra, la pierde, es falta, ¿vale? Porque se supone que ya está. Y lo mismo pasa cuando va a sacar de portería. Cuando va a sacar de portería, en el momento que tiene el balón, da igual que la bote, ¿vale? Sí. Da igual que la eleve para sacar. Todo ese proceso se supone que está en posesión del balón. Hubo jugadas de antaño, Tamudo, por ejemplo, que incluso se la llegó a quitar con la cabeza. Bueno, pues eso está ya... Raúl, creo recordarte también. Eso es, jugada de pillo. Sí. Bueno, eso ya está tipificado, que todo ese momento en que el portero tiene esa parafernalia, digamos, para sacar, todo ese tiempo es posesión de... en ese momento el balón es de él. Te quiero decir que no hay que pedirle permiso y hasta que él saque... ¿Cuánto tiempo tiene para sacar? Porque estamos viendo muchas veces, y hay veces que no lo entendemos, que el portero tarda su tiempo en recoger el balón. Incluso hace llegar o invita al delantero a que venga a buscarlo hasta que lo recoge del suelo. Sí. ¿Por qué hace eso habitualmente? Mira, el portero cuando está jugando con el pie es como un jugador más, ¿vale? Y el portero puede estar jugando con el pie y puede estar 20 segundos. Si nadie le viene a jugar el balón, perfecto, lógicamente puede estar el tiempo que quiera. Eso sí, en el momento que coja el balón, por eso los jugadores van, los atacantes van, perfecto, y coge el balón. En el momento que coge el balón, dispone de aproximadamente, las reglas de juego contempla unos 6 segundos aproximadamente. Vale. Generalmente nunca suelen tardar más de 6 segundos. Bueno, tardas más de 6 segundos y ¿qué me va a pasar? Tiro libre indirecto en el lugar donde se produce la infracción, que es en el lugar donde está el portero. Es tiro libre indirecto, que son sería... de estas cosas tan simpáticas que normalmente metes a la defensa en la raya de la portería, ¿no? Correcto. Cuando no hay... Es una de las funciones del área pequeña. Si el portero está dentro del área pequeña y sucede esta jugada, el balón se tiene que sacar en la frontal de esa línea del área pequeña, nunca dentro de ese área pequeña. O sea, se echa hacia atrás. Se echa hacia atrás. Para que haya esos 9 metros de... No son 9, son 5,50. 5,50. El área pequeña son 5,50. Pero la barrera, se saca el balón para que... La barrera son 9 metros, correcto, pero ahí no existen los 9 metros. Ahí no con lo cual, la barrera siempre está posicionada justo detrás de la línea. Por eso es tan difícil colocar este tipo de jugadas, porque la barrera está colocada justo detrás de la línea, porque realmente no hay esa distancia, hay 5,50, ¿vale? 5,50, y se colocan detrás de la línea porque se supone que es fuera del terreno de juego. Ahí, si les pega el balón tiene que entrar entero, como no entra, pues no sería gol. Entiendo que cuando echamos el balón un poquito hacia atrás, lo que tratamos es de beneficiar a quien le han cometido la falta, ¿no? Perjudicar al infractor y beneficiar al otro. El portero últimamente ha salido beneficiado porque en esa triple sanción que se cometía en un penalti, más expulsión, más tal, ahora no son todas expulsiones, ¿verdad? Las de que sale el portero a tapar o que derriba a un delantero, eso se ha, digamos, retocado un poquito. Se ha retocado y se ha puesto, digamos, hay más jugadas. Ahora digamos que tiene que ser, si antes era el 99% de probabilidades de meter gol, ahora se suma todavía mucho más. Tiene que ser clarísimo que va a entrar para que sea expulsión. Digamos que lo han cerrado, han limitado un poquitín más para evitar que haya tantas expulsiones de esos porteros. Hemos vuelto a ver, por cierto, lo explicabas la semana pasada, en estos partidos pequeños agarrones, y tú explicabas perfectamente el otro día, que solamente si es una jugada que pueda acarrear inmediatamente algo importante es tarjeta, correcto, y si no, no era tarjeta. Yo he visto este fin de semana varios. Una última tema sobre los árbitros. Es importante fijarse cuando os dais cuenta de... Sobre los porteros, en las lesiones todos sabemos que solamente se pueden producir no con el pie, sino con cualquier parte, es decir, con rodilla, con cabeza, con lo que quieras, con pecho.
Me comentabas algo que tampoco es válido, me comentabas antes. Es decir, las cesiones al portero son solamente cesiones si van dadas con el pie hacia el portero, ¿vale? Sí. En el momento que se da con la espinilla, con la rodilla, con cualquier otra parte del cuerpo ya no sería cesión. Sí. ¿Qué pasa? Que se puede dar la picaresca de yo levantar el balón, por ejemplo, y dársela con la cabeza. En este caso sería una jugada antideportiva. Está tipificado como jugada antideportiva, tarjeta amarilla, que se sancionaría en el lugar donde se fabrica la jugada. No donde la coge el portero, sino donde la fabrica el jugador, que se la va a dar al... Es decir, lo que me estás diciendo es que nadie se puede fabricar una jugada un poquito ilegal, y eso significaría... ¿Dónde ponemos esa falta? Tiro libre indirecto en el lugar donde el jugador fabrica la jugada, no donde está el portero y donde la coge, sino donde se fabrica esa jugada. Recordamos, ¿vale? Y hablamos de conducta antideportiva. Lo mismo que los pequeños agarrones que no son, lo que hablábamos la semana pasada, pequeños agarrones que no cortan una jugada prometedora de algo importante, y que se producen 2 o 3 agarrones de esos. Bueno, pues tú te puedes plantear el sacar una tarjeta amarilla por conducta antideportiva. No puedes estar dando pequeños agarrones. En resumen, que el portero, que era por donde empezamos, que esa parcela no la tiene comprada, y que también los delanteros, también todo el mundo puede participar o puede entrar en ella, ¿verdad? Como conclusión... Como conclusión es que tiene el balón en posesión, pero no tiene... Quizás, y aquí voy a tirar una lanza en nuestra contra... Que era lo fácil. Claro, sí que es verdad que con la actitud de los árbitros de pitar con mucha facilidad ese tipo de faltas, damos más poder, digamos, al comentario este de que dentro del área pequeña no se puede tocar al... Sí que es verdad que los porteros suelen ayudar poco porque ven que es una situación muy complicada y se suelen tirar sobre... se presta mucho a la equivocación. Y los árbitros nos prestamos o se prestan también a pitar eso con cierta facilidad. Porque es más fácil pitar eso que a veces lo otro te puede entrar... Bueno, son pequeñas cosas, pequeños vicios que va cogiendo el fútbol que luego al final se van corrigiendo, como cuando entraban todos los jugadores, cuando había un penalti entraban todos los jugadores. Hubo una temporada que era un cachondeo, entraban todos los jugadores antes de que el jugador tirase el penalti. Eso se va corrigiendo, se van corrigiendo pequeños vicios que van saliendo. Gracias a Pablo Nanglares por sus enseñanzas, es una auténtica maravilla. Volvemos la próxima semana y analizamos los partidos tanto del Tartiere con Osasuna como del Sporting de Gijón contra el Barça B. Será la semana que viene. Muy bien. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Pues llega la tertulia a Juego de Dos, una tertulia que hoy va a estar combinada. Van a estar por un lado los profesionales y por otro lado acompañados en el mismo banco por los aficionados. Saben ustedes que hay una norma y esa dice que empieza primero el equipo que vaya primero. Ha estado durante muchísimo tiempo el Sporting, prácticamente toda la temporada, si creo recordar solamente una vez no ocurrió esto y hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Vamos a ver la próxima semana lo que ocurre. Por parte del Real Oviedo, Pedro, muy buenas noches, un habitual y bienvenido. En la parte profesional, Pablo, muy buenas noches, Cadena SER. ¿Qué tal, Carlos? Todo perfecto. Por parte del Sporting, Juan, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas. En la parte profesional, Joaquín, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, os habéis puesto primeros. Cuénteme usted. No sé si se empezar. Estar acostumbrado toda la temporada a empezar después de ellos. No pues me puedes hacer silencio. Es complicado, es complicado. Sí. No, la verdad que hablando del Oviedo, exclusivamente, el partido muy serio. La verdad que de los partidos más tranquilos, yo creo que el mejor partido fuera de casa sin duda, uno de los mejores de la temporada. Y se ha perdido el miedo a ganar fuera, se están haciendo las cosas bien. Creo que tenemos un jugador que ha cogido la sartén por el mango y se ha tirado el equipo a la espalda, que para mí es Saúl. Y a partir de ahí, pues todo bien y seguir mejorando. Pablo. Como dice Pedro, un partido muy serio. No sé si el mejor de la temporada, pero sí que uno de los mejores.
te adelantas rápido en el marcador, con un gol en el que... Pedro se refiere seguramente al más tranquilo, al menos. Sí, el más tranquilo sobre todo, pero sí que es cierto que después en la segunda parte tampoco es que haya habido un juego brillante, sino que el Oviedo se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, que era mantener esa renta, que no te quedas en oportunidades, y bueno, tenías una renta de 2 goles y tenías algún error que no se produjeron. Yo creo que es uno de los primeros partidos de la temporada en los que no se produjeron errores, al menos muy claros, flagrantes, graves, pero bueno, al final pequeños fallos siempre hay. Entonces yo creo que fue un partido muy bueno del Oviedo, que ratifica esta buena marcha, que son 4 victorias en 5 partidos, que lo refleja la tabla, prácticamente a las puertas del playoff con 26 puntos, y un partido en el que de nuevo volvió a demostrar que es un jugador a tener en cuenta, que parece que no se le va a echar de menos a Aarón, porque mientras siga con esta línea, va a jugar. Y otro partido en el que Linares vuelve a destacar que no hace falta delantero, o al menos que no tiene esa urgencia que se hizo ver cuando Toché se lesionó, que volvió a marcar, que también son 4 goles en 5 partidos. Por tanto, cuando se gana, además fuera de casa, las sensaciones son buenas, aunque también dijo Anquela, ahí matizo un poco las palabras de Pedro, que no fue el mejor partido de la temporada, pero sí que es cierto que fue un partido en el que yo creo que la efectividad fue la nota dominante. Te preguntaré luego por qué crees que el Linares lo está haciendo bien. Yo lo tengo muy claro. En la parte del Sporting hay preocupación, hay malestar, como es el día después. Se vio y se escuchó sobre todo la sonora pitada en el Molinón al acabar el partido, incluso durante el encuentro. Por cierto, antes de nada, felicitaros a los oviedistas por la buena línea, ¿no?, del equipo, que os ha llevado a estar incluso por encima del Sporting. Tuvimos que coger el testigo, no eran capaces de mantenerlo, entonces tuvimos que coger el testigo. Oye, al menos que hay un equipo asturiano que compita bien este año en la categoría, al menos últimamente. Se agradecen esas palabras. Oye, una cosa no quita la otra. No, pues muy mal el Sporting, todo lo contrario que el Oviedo. Partido muy poco serio otra vez del Sporting, sin tener claro a qué juega. Lo que venimos comentando cada lunes desde hace ya muchas semanas, solo que antes el equipo ganaba, por X motivos le valía con jugar mal y aprovechar alguna ocasión, ser serios atrás en defensa, pero es que ahora ya ni es serio atrás en defensa el Sporting, ni arriba tiene la mordiente que tenía, fallando penaltis otra vez, que ha sido otra de las claves al menos para perder, que eso no hubiera lavado la imagen mala del equipo ayer en el Molinón. Y la gente dijo basta, la afición del Sporting, que si os fijáis va bajando también en cuanto a número de espectadores. Ayer domingo no llegó a 16.000 espectadores, que hacía un mes eran 22, 23, 27.000 incluso el día del Oviedo, creo recordar. Y es normal que la gente vaya dejando de estar tan emocionada, tan ilusionada con el equipo, porque va dando bandazos. El sistema de Paco Herrera pasa de 4-2-3-1 a defensa de 3, como dice él, que realmente es una defensa de 5. Despistes atrás que parece que no lo entrenan, o si no, no me lo explico. Adelante sin ideas. Yo veo un equipo, no sé, Joaquín, que siempre es un poco el optimista de la parte roja y blanca, si tú ves más que yo, porque yo de verdad estoy muy decepcionado con el equipo y coincido con los que pitaron. Yo no me levanté a pitar, lógicamente, pero sí que entiendo perfectamente que haya habido esa pitada. ¿Y los que se dieron la vuelta? Bueno, eso ya cada uno que lo muestre como quiera. Yo tampoco me daría la vuelta. Los que se dieron la vuelta no fueron al equipo, fueron hacia la afición, hacia los pizzas. O sea, eso lo quiero recalcar, decir, yo estoy... ¿Cómo fue? Los que se dieron la vuelta, los Ultra Boys, se dieron la vuelta por los pitos de la afición. Entonces, no fue el equipo. Yo en ese sentido, yo estoy con ellos. Yo a las malas es cuando tengo que animar más a mi equipo. Bueno, en todo caso, ningún aficionado, sea de un fondo, sea de la tribunona, tiene por qué... Lo que él critique está bien y lo que critica el de la grada de al lado está mal. O sea, cada uno que se exprese como quiera y que proteste. Ellos también cantaron para correr a vete ya al acabar el partido, y hay gente que les sirvió y gente que no. Pero bueno, yo creo que mal ambiente, en general mal rollito ahí últimamente en el Molinón. Real Oviedo, ¿encuentra solidez? Yo creo que por el tópico de que se ha dado con la tecla, yo creo que Anquela ha dado con la tecla. Creo que el telón de Aquiles que teníamos era la parte de atrás, era la defensa, yo lo comenté siempre. Y bueno, dejamos la portería a 0. Y creo que los 5 defensas o las 3 defensas con los 2 carriles largos creo que nos están dando sus frutos. Y el equipo en líneas generales yo le veo en una dinámica ascendente. Un equipo al que no le generan muchas ocasiones de peligro, eso ya había sido la tónica habitual desde el inicio de la temporada, pero que ciertos errores hacía que recibiera goles. El otro día no hubo errores y fue un equipo muy efectivo. Prácticamente las 2 primeras llegadas que tuvo el equipo se fueron para adentro. Y además, cabe resaltar que después del primer gol, el Oviedo
se echó atrás, incomprensiblemente Lorca se hizo con la pelota, intentó llegar, tuvo varios acercamientos, varios centros laterales, uno que paró bien Alfonso Herrero, y después, en el siguiente golpe de efecto del Oviedo, es esa llegada de Berjón que pega en el poste y que Linares en plancha anota el tanto. Entonces, claro, Lorca estaba siendo mejor en esos 10 minutos entre uno y otro gol, pero, claro, la siguiente reacción del Oviedo es otro gol y a partir de ahí ya es remar a contracorriente. Hay que decir también, bueno, después lo digo, no, te decía una cosa, para que no se me fuera. ¿Por qué crees tú que el tema de Linares está funcionando bien? Sí, ¿Cuánto tiempo hacía que Linares no jugaba de la continuidad y la posición? La posición. Claro. La posición. Claro, y también yo creo que hay que resaltar... Jugamos de media punta, jugamos tirados a banda izquierda, la que se había inventado. Jugaba con Toche a la vez que se molestaban entre los dos en una única punta. Los minutos que también le dan más confianza para intentar cosas y sobre todo el gol. Al final estábamos hablando de que Linares no notaba gol, que no tenía gol, que ya desde la temporada pasada cuando salió el final, y claro, en 5 partidos te hace 4 goles y evidentemente ahí se acaba la historia y el debate. La clasificación dice que el Sporting, al igual que el Real Oviedo, está a tiempo absolutamente de todo. ¿Qué tiene que cambiar? Tiene que cambiar la dinámica. En un principio que yo creo, sigo con, a pesar de las ¿No me analizaste todavía el partido de ayer? No, bueno, cambiaste de tema, pasasteis entonces un poco. Bueno, yo sigo un poquitín con Juan. No creo que el Sporting haya jugado tan mal como él dice. A mi entender tampoco me parece que la derrota es un resultado muy injusto para lo que hizo el Zaragoza ayer en el Molinón. Me parece que la primera parte del Zaragoza me parece que solo un tiro en la falta que saca Mariño y ocasiones de gol del Zaragoza no recuerdo ninguna más. Sin embargo, en la primera parte recuerdo 4 o 5 ocasiones de gol que tuvo el Sporting que por la dinámica que están los equipos no entran. Otras veces seguro que en una dinámica positiva hubiese entrado gol. La prueba tenemos incluso hasta con el penalti. Un jugador que te venía de estar enchufado la semana anterior, el penalti que lanza es un penalti de alevines. Yo echar la culpa al entrenador en el gol que encajamos, creo que no, lo vengo diciendo. Se está trabajando todas las semanas, como coordinador, entrenador que entrené en categorías inferiores de fútbol, digo, se entrenan. Entonces me parece que muchas veces de que remate un jugador solo, me parece falta de concentración de los jugadores. Que los jugadores estén haciendo la cama al entrenador, no lo sé, puede ser una cosa que se vea. Porque hay jugadores hay jugadores del equipo que tenían que tirar por categoría. Estamos hablando de una plantilla que la mayoría de los jugadores vinieron de primera división y hay jugadores ahora mismo que han tocado fondo. Me parece que hay jugadores ahora que no desbordan absolutamente nadie. Digo, falta de concentración en todo, en muchas cosas. Pero vamos a dar nombres. Sí, bueno, nombres, por ejemplo. Jugadores que deberían de tirar del carro que últimamente no lo están haciendo. Carlos Carmona, uno de ellos. Por ejemplo, los dos centrales me parece que estaban de cine. Federico Barba y Alex Pérez no están rindiendo. Isma López, que yo me encanta Isma López, me parece que está en un nivel muy flojo. Es un jugador interior que tenía llegada a banda, no desborda. Tuvimos ocasiones que tiene el carril, no desborda. O sea, que puedes decir prácticamente qué jugador está bien. Ahora mismo yo es que lo del equipo de ayer, o sea, el partido de ayer, yo entiendo que no tiene la culpa Paco Herrera de que falle un penalti Michael Santos, no tiene la culpa de que se haya despistado, no sé si entre Juan Rodríguez o Barba o Alex, no sé quién era el que le tocaba. No tiene la culpa. Claro, no, eso en concreto no, porque es que de hecho hay 88 minutos más en los cuales a lo mejor se puede variar algo, ¿no? Primero, en eso no tiene la culpa relativamente, porque el hecho de cambiar el sistema con 3 centrales, ya las jugadas a balón parado ya las tienes que defender de otra forma. Hay un jugador más, en teoría, que tiene que estar ahí en esa parcela. Que uno por otro la casa sin barrer, porque yo sigo sin saber quién dejó solo al rematador del Zaragoza, porque como está justamente en medio, todos como un círculo y le hacen como un pasillo circular para que remate a placer. Yo no sé ahora mismo de quién fue el fallo, pero está claro que fue un fallo de posición, un fallo de entendimiento, de comunicación entre ellos. Pero y también, eso yo creo que se entrena. Pero también entiendes que se entrena el seguro de forma diaria. Claro, y eso es otro segundo problema, que lo que se entrena de forma diaria es la forma de jugar, la forma de querer defender, la forma de afrontar las jugadas a balón parado tanto en ataque como en defensa, que llevamos 5 partidos consecutivos encajando goles a balón parado, de córner, de falta, de estrategia del rival, que aunque sabe Paco Herrera o dice que sabe y lo entrena, los puntos débiles que puede tener el Sporting con la velocidad del Cádiz, pues nos marcan por velocidad a la contra. El Albacete con el juego aéreo, pues gol de cabeza entre los centrales. O sea, él dice que lo sabe, pero no sabe cómo atajar esos problemas que él ve de verdad, porque algún viernes se había avisado de que sería un problema de ese sentido, y no acaba de... Es que yo no le veo que tenga soluciones. Él dice que lo ve, que tal, pero que ya mejorará. No, es que yo no veo que sepa a qué quiere jugar este equipo, ni de ataque ni de defensa. Y ahora es que encima no le sale nada
Y a perro flaco todos son pulgas, las lesiones, el fallar de penalti, el tiro al palo que no se da. Pero yo entiendo que tiene que haber ya un cambio radical. Yo no sé si cambio del propio Paco Herrera o que vengan de arriba, Miguel Torrecilla, el director deportivo, o el consejo, y digan, oye, hasta aquí llegamos, porque hoy, como bien titulan creo que los dos periódicos, caída libre. Caída libre. ¿Hasta dónde, Pedro, puede soñar el Oviedo? ¿O qué trocito de pecho puede sacar? De momento, para sacar pecho, no. Bien. Es decir, 26 puntos, creo que parecido al año pasado. No creo que haya mucha diferencia en cuanto a la clasificación y en cuanto a los puntos que llevamos. Esto es muy largo, como dijimos siempre, y mantengo lo mismo. Es decir, valen los puntos igual en el mes de noviembre que los del mes de mayo. Cuanto más sumemos ahora, más cerca nos tenemos el objetivo. Primer objetivo, lo dijimos, lo mantenemos, los 50 puntos, y a partir de ahí, pues, soñar, y si entramos en playoff, perfecto, y poco más. Yo creo que pies en la tierra, porque al final estamos hablando de que hace 5 jornadas el equipo estaba prácticamente en descenso, 3 puntos por encima. Ahora te encuentras a las puertas de la promoción y seguir jugando como hasta ahora. Los resultados al final vienen y van, ahora te sale todo, y yo creo que va a llegar un momento, como sucedió, en el que todo no te vaya a salir y vas a perder puntos, como es evidente. Nadie va a ganarlo todo, a pesar de que el Cádiz en las últimas 5 semanas está en racha. Y yo creo que el Oviedo desde el inicio de temporada tiene el objetivo claro del playoff. Para mí, y quizás es mi percepción, quedar fuera de playoff es un auténtico fracaso, y a partir de ahí el playoff son partidos que no tienen nada que ver con lo que hiciste antes, y eso ya depende mucho de la suerte y también del buen hacer del equipo y de los entrenadores. Habla el entrenador del Sporting de Gijón, que cada vez que se pierde un partido hay crisis, pero esto se está alargando un poco en este sentido, ¿no, Joaquín? Efectivamente, ¿no? En ese sentido los números lo dicen, ¿no? De que los últimos partidos en el Molinón han sido 2 derrotas, hemos sacado, me parece que 2 puntos de los últimos 12. 15. Bueno, 2 de 15, estoy diciendo, efectivamente. El cual lo ha tenido también el Real Oviedo, lo ha dicho Pablo, ha tenido también una racha de 3 de 15. Bueno, pero yo lo he comentado, lo vengo diciendo, yo cuando me decían el objetivo del Sporting, dije, yo creo que hay que estar tranquilos y tener los pies en la tierra. Dije, la segunda división es una competición muy dura, muy larga. Digo, la prueba de resultados esta semana, el Valladolid va ganando 2-0 y pierde 2-3 con el Numancia. El Numancia venía de una crisis también de no sacar resultados, de estar ahí arriba. El Cádiz estaba en descenso, me parece que llegó a estar en descenso, no sé. Cuarto, quinto. Cuando vino Oviedo, vino de líder, y luego hubo un momento que estuvo bajó, bastante entonces, abajo. Sí. Los equipos, la segunda división vas a tener, lo vengo diciendo todas las temporadas, todo estamos aquí en la tertulia, ¿no? Nunca saqué pecho diciendo que el Sporting, el objetivo del Sporting obviamente es estar arriba. Digo, luchar por ascender directamente, pero bueno, yo creo de que son 42 jornadas, no sé si van 16 o 17, y hay que tener los pies, 17 jornadas, hay que estar tranquilos. Pero sí que es verdad que hay desbarajuste táctico, o eso al menos en Gijón está ahí que vayamos partido a partido, ¿no? Que cada encuentro sea distinto, que haya habido circunstancias de suerte, de lesiones, de lo que sea, es una cosa, pero el hecho es un problema, yo creo, de fondo, de calado, el del Sporting en cuanto a fútbol, en cuanto a lo que quiere jugar este entrenador. Yo creo que coincidimos aquí todos, no sé, que el Sporting tiene mucha mejor plantilla que para estar noveno. Que hablamos el otro día de los jugadores que habían estado en primera división, que es el equipo con más futbolistas con currículum en primera, que es el Sporting, con el fondo de compensación de la Liga, con la venta de Jorge Meré, con el récord de abonados, 25.000 abonados, con merchandising. O sea, yo creo que Paco Herrera esta semana, el viernes creo que fue, dijo que lo del tema del dinero, que bueno, que él el año pasado había estado en el Valladolid, que era el cuarto con menos presupuesto, que eso habrá que verlo también, la segunda división del Valladolid. El Real Valladolid sea el cuarto más pobre, digamos, de presupuesto, que bueno, que sí, que por historia sí debería estar en primera, pero no, chico, por historia por supuesto, por dinero por supuesto, este año también, que hemos pasado penurias y se ha perdonado mucho en los últimos años cuando no había dinero. Ahora venimos en primera y sí lo hay. Sobre todo por afición, que está muy por encima del rendimiento del equipo. Y el hecho de tener dinero posibilita tener un entrenador de su valía, supuestamente, y de su currículum. Efectivamente, él no está cobrando lo mismo que está cobrando el entrenador del Lorca o el entrenador del Reus y compañía. O sea que el dinero es importante y nos beneficiamos todos. Ojo con ese tema. Claro. Y una de las palabras que más estoy leyendo y escuchando es, con respecto a Paco Herrera, es decepción. La gente... Yo creo que el récord de abonados es por el tándem Herrera-Torrecilla, por intentar hacer del Sporting lo que hicieron con el Celta, que estaba también en segunda división, con crisis económica, subiendo a primera, y ahora el Celta es un equipo que juega bien, que aspira a Europa, que está a mitad de la tabla
haciendo buen fútbol, y yo creo que eso es lo que ilusionó aquí a la afición del Sporting. Estamos viendo que al menos en cuanto a fútbol, a juego, a órdenes desde el banquillo, y luego ya lo de las declaraciones ya que suele hacer habitualmente ya es un segundo capítulo aparte, está decepcionando muchísimo, de ahí que no hayamos llegado ni a 16.000 espectadores con el horario. Es verdad, yo lo decía al principio, digo, es que este horario, pues claro, hace frío, es de noche, domingo. Son 5 semanas consecutivas y llama la atención que son las 5 semanas en las que el Sporting quizás tiene este pequeño traspiés, porque empezó con el Valladolid, continuó con el Reus, pero había sido un sábado el Reus. El Reus fue sábado. Un sábado, sí. Sí, fue sábado, pero quiero decir, el domingo a las 8 fue Valladolid-Cádiz en casa. 4 jornadas seguidas jugando a las 8 y pico de la noche del domingo. Igual es que no os viene bien esa hora. No, igual Paco tiene que dormir a esa hora, no sé. Más de jugar a las 5 de la tarde, horario taurino. Como los toros, claro. Sí. A ver, yo creo que la diferencia radical ahora mismo que existe entre el Sporting y el Oviedo es la identidad de juego. Yo creo que el Oviedo puede ganar o perder un partido, como se perdió en Valladolid y como se ganó el sábado, pero tiene un criterio de juego, tiene un orden, Bueno, no obstante, yo te cuento una cosa, porque a mí me produce mucha simpatía. Yo prefiero quedarme con un futbolista que está excepcional que no con el que parece ser que se está quedando medio mundo, de decir, Forlín. Dices, bueno, bien, vale, de acuerdo. No, yo nombré a futbolista. Yo te quiero decir a Berjón. te quiero decir que no darle el valor a Berjón, porque hablaban antes del Sporting, yo creo que su futbolista de referencia, y fue al principio cuando fueron Carmona. Es cierto que hay algo que ocurre porque es un futbolista además que le ha costado mucho terminar los partidos, ¿no? También hay que decirlo, arrastra molestias en un tobillo, ya la semana pasada fue duda porque a partir del minuto 50-55 el Sporting ha solido bajar mucho y ha coincidido permanentemente con muchos cambios de él y tal, pero te quiero decir... Todo peligro en el Oviedo ahora mismo pasa por un hombre. Todo. Es decir, los goles por dónde vienen, pues por pases de él. Pero también es cierto que en el último mes fue Aaron Ñírez. Entonces, siempre pasa por un hombre y lo importante es que se vayan sucediendo de un lado a otro. Pablo, le damos mucho valor últimamente a un señor Forlín, que está muy bien, pero que le pega todo lo que viene. O sea, le pega, y como eres el último, le pega a grada, le pega donde salga, porque mis amigos de Rubí, por ejemplo, cuando le pegan con sentido, pero esto le pega donde salga, vamos a ser claros. Y eso nos viene bien. Perfecto. ¿No has visto mucho a Alex Pérez últimamente despejar también así? Bueno, he visto ayer un par de detalles, efectivamente, que no están muy bien, y si acabas luego de medio centro, me parece, que lo tratamos ahora. Que es necesario, que tú sabes, o el Oviedo, en concreto Anquela, encontró que Forlín es central, lo ha sido siempre, y que esos experimentos en el centro del campo no surtieron efecto. Y encima acompañas con dos centrales como son Cristian y Carlos. A ver ahora que llega Verdés qué pasa, porque te vas a tener que tomar alguna decisión y te puedes equivocar. Ninguna banqueta, ya está. Bueno, hay que hablar hay que esperar. Que Mosa está con 4 amarillas, que en breve va a recibir una porque es defensa y es algo lógico. Pero lo ha dicho Pedro, ahora más que nunca hay un futbolista determinante, que ocurren cosas, que es un futbolista de primera división. Y punto. Y que aunque él no hable de él, yo te puedo garantizar, viendo su currículum, que no ha entrenado este tío 3 tíos que tengan esa calidad en toda su vida. En toda su vida. Tiene 60 años y no entrenó a 3 como este. Joder. Y hablábamos antes que por qué Linares marca goles ahora, porque Linares está jugando en el puesto de Linares. Entonces, volvemos a lo mismo. Experimentos con gaseosa. Es decir, en el fútbol está todo inventado. Y si cada jugador lo pones en su sitio a hacer lo que sabe hacer, al final vas a tener un rendimiento óptimo. Pero en Gijón se están haciendo experimentos, porque ayer se queda medio sin centro del campo Juan, y en lugar de, que seguro que hay por ahí gente que lo pueda hacer, estaba Nacho Méndez Pérez, en el banquillo, estaba Rachid, que fue el que quitó, porque ahora tiene pánico, como dijo, que viera la segunda amarilla, cuando hasta ahora no contó con él para nada, y ahora se muere de miedo por si le pierde para el próximo partido. Que es verdad que estaba Bergantiños ya lesionado. Pero no sé, Joaquín, ilumínanos tú con esos cambios de Alex Pérez en el centro del campo. Alex Pérez creo que jugó el año pasado en el Valladolid. Así le fue de bien al Valladolid, Bueno, oye, quedó séptimo, ¿no? El Valladolid el año pasado. Así le fue de bien. Bueno, con el cuarto presupuesto. Con el cuarto presupuesto, entonces está bien, oye. De 22 equipos, con el cuarto presupuesto queda séptimo. Pero es que le da la vuelta, es decir, se queja de que el año pasado tenía el cuarto presupuesto por abajo, ¿no? Pero este año no dice que tiene el segundo o el tercero por arriba. Este año no cuenta. Va noveno. Yo os lo dije muchas veces. Secundario. Lo dijo el primer día, dijo, ¿dónde vais con este presupuesto? Lo dijo, ¿dónde vais con esta barbaridad? También dijo que eran el equipo a batir. A lo mejor lo entendimos mal.
Y cuando te dicen, soy el equipo a batir, es que no te va a batir nadie, o que te van a batir todos. No, pero tú sé serio, siguen siendo el equipo a batir. Siguen siendo un Yo creo equipo que escucha, muy importante. como estamos ¿verdad? hablando antes, escucha, Si son- siguen siendo el equipo a batir, lo están disimulando muy Pero bien. escucha, las son últimas 40, jornadas. como estamos hablando, son 42 jornadas y en la jornada 17 no va a subir nadie, Pero sí que es y va a verdad dar que, muchas vueltas. pero sí que es verdad sí. que hay un discurso que desgraciadamente sigue siendo el mismo, Claro, y que van pasando las jornadas. Van Es pasando- decir, van De pasando ahí nadie. el enfado, porque la gente sabe que es el equipo Eso, a batir y yo creo que lo sigue siendo. El problema es que nos correcto. están batiendo. Claro, Eso, ahí está. Somos, Vale. Es como. ¿Y qué tiene que cambiar? Seamos francos. Usted aboga por un cambio de entrenador. ¿Cuánto tiempo hay que darle? No es el momento. Vamos a esperar. Vamos a ser tranquilos. Escucha, yo voy a ser yo aguantaría a Paco Herrera. Fíjate, Tú va a ser, aguantarías a Paco va a Herrera. ser contraproducente lo que digo. Mucha No, gente no, se ha no, metido no. conmigo. Que Yo no, mi hombre, no. opinión Tú a veces tienes que dar tu en opinión. estos momentos me parece que hay que tener tranquilidad. Perfecto. Que en el Sporting no se tiene. Ahora mismo no se tiene tranquilidad. Lo vengo diciendo desde la jornada 1. En el fútbol no se tiene. Pero escucha, pero en la jornada 1 y la jornada 2, eso es una diferencia que tiene el fútbol inglés. El fútbol inglés me parece que los entrenadores aguantan. Bueno, ya no tanto, entre tú y yo. Ya Pero no bueno, tanto. pero aguantan. Por Uf, ejemplo, hubo te estoy diciendo- aquellas épocas de... Depende quién de- es. Ferguson, Escucha, tienes 20 a Arsene años, Wenger. ¿Cuánto eso ya. hace Arsene Wenger que no Mira, gana Joaquín, con Arsenal? sí. Otro nombre que se está comentando mucho, que está viniendo a la memoria reciente de los sportingistas, que hacía tiempo que no se hablaba de él, es Sandoval. Otra de las frases, además de decepción, es: estamos al nivel de Sandoval. Y con Sandoval se tardó un montón en tomar la decisión, que fue cuando entró Abelardo, consiguió enganchar el equipo al playoff, aunque ya no le dio tiempo y se perdió contra Las Palmas. Se tardó una eternidad en tomar la decisión de que ese entrenador no era entrenador, al menos para el Sporting. Y ahora, por desgracia, Paco Herrera lleva el mismo camino, está dando los mismos bandazos, está haciendo cosas muy raras, el discurso no cuadra, se contradice a sí mismo y la gente ya se ha cansado. Ya Sí, se ha pero tú cansado. contigo echarías a Paco Herrera. Yo ahora mismo sí, yo Pero- tomaría la decisión de ¿y- cambiar de entrenador. ¿Y qué pasa? Juan ya lo echaba hace 15 días. Yo hace 15 ¿Y días qué ya vi pasa? que el equipo iba hacia abajo. Sí, sí. ¿Y si el fin de semana se gana en Barcelona? Hombre, tú vas No, a ganar al escucha, es Barça que B. yo- ¿eh? igual- Pues, escucha, oye, no. pues aguantas. No, Mira, claro, hoy, es que tú- hoy yo escucha, quería, es yo que- hoy le echaría. Yo, Has hoy. hecho una pregunta, ganas a Barcelona, ganas a Tenerife y ese cambia Vale, el vale, entonces- Joaquín, y vas a Barcelona, te mete 3, ¿y qué vas a decir el domingo o el sábado? No, él lo aguanta. Él lo va a aguantar. Escucha, Lo yo aguantas. aguantaría hasta Navidades, te voy diciendo. Pierdes O sea, contra Bueno, Navidades es ya, no me vale. Bueno, son 3 semanas, son 3 semanas. 3 jornadas. Quedan el ¿Cómo? Barcelona B, hablo de Sporting, Barcelona B, Tenerife. La y vuelta. Pero qué molino te puedes encontrar el día del Tenerife si pierdes también con el Barça B y no toma la decisión de echar al entrenador. Pero habiendo, muchas veces- ojo, una junta de accionistas por el medio, ¿eh? Cuando Escucha, se bueno. habla de echar al entrenador, yo creo que muchas veces se dice muy a la ligera, hay que ver temas contractuales, que al final eso conlleva unas indemnizaciones interesantes, también tema de saber a quién traes, porque estás hablando de, vale, echamos a Herrera, pero ¿quién viene? Escucha, ¿Va a venir alguien para mejorarlo? No, pero yo te cuento una cosa simplemente. Hay que reconocer, y en Oviedo no han estado muy hábiles en los últimos 20 años, que ellos tienen 3 entrenadores en primera división. O sea, tienen 3 en primera división. O sea, eso lo hacen bien. Lo que pasa es que cuando se les olvida que lo saben hacer bien, es cuando vienen estos temas. Y uno de Viene un Paco Herrera. Y otro de y viene- vacaciones por iniciativa propia, como Luis Enrique. Perfecto. ¿Entiendes? Eso lo hacen bien. Y los de aquí también lo podían haber hecho bien, podría- pero no han confiado Podría ser nunca. malo, ¿eh? ¿El qué? Podrían tirar un poco de las orejas y a uno que tuvieron recientemente y mira dónde está. Escucha, Hablo ¿no? de Rubi en el Pero, Huesca. pero escucha, Bueno, una cosilla que te comento. pero- Igual la pero presión de que Rubi tiene- hablamos- Sí, no, o sea, quiero Ellos, decir, la presión- negar que tienen en gente en casa muy interesante, eso es una injusticia. Ahí está y ahí está demostrado. Ese es un tema que El filial eso es está realidades. segundo en segunda división B, el Por filial ejemplo. está ahí José Alberto López, Por ejemplo. además es de aquí de Oviedo, pero está haciendo una trayectoria espectacular. Está aquí en Oviedo, pero está haciendo una trayectoria. Eso, Me eso refiero cuenta a mucho. que le conoceréis igual y antes que Pero nosotros. cuenta para bueno o para malo en No, el currículum. para bueno. Que es Pa' bueno. de Oviedo, pero está haciendo una Pese a trayectoria ser de Oviedo, está espectacular. siendo un gran entrenador. Sí. Increíble. Sois unos empanadas porque ya sois marchado un buen entrenador para Gijón. Yo- ¿Ves? yo Ahí solo estamos, pequeño- fuga yo de solo un talentos pequeño para detalle que- Ah, de te los falló el- Yo un estoy pequeño- diciendo un pequeño detalle, que solo no un puede segundo. temblar la mano. Escucha, y sí, trato de decir por cosas tan interesantes como Gijón Porque las tiene jornadas permanentemente. Pero Tiene- escucha, pero hay un y luego pequeño está detalle Reyes. solo, un pequeño Sí. detalle solo de 2 equipos de primera división que llevan 3 entrenadores Sí, y siguen abajo. uno es el Alavés. Escucha, voy aquí por la segunda división, el Córdoba me parece que va por el tercer o cuarto entrenador. El Almería, que ganó el otro día con Lucas Alcaraz, han echado un entrenador, sigue abajo. O sea, Pero no ¿cuándo- por echar entrenador... Joaquín, ¿cuándo se echa un entrenador? Cuando tú consideras que tienes algo más que no le estás sacando partido. Es cuando tú tomas esa decisión. Cuando tú ves que hay lo que hay, Pero Carlos, dice, pero Carlos, no la escucha, tomas pero y escucha, el Sporting está convencido escucha, que hay más. Que sí, de lo que efectivamente, se pero le está escucha, sacando. el Atlético de Madrid estuvo con una racha mala, con el Cholo Simeone, estuvo con una racha mala, ahora mismo me parece que exactamente lo mismo. El Valencia, sin ir más lejos, me parece que han hecho 3 jugadores nuevos. Sí, pero no me puedes comparar al Sporting con Paco Herrera, que acaba de llegar, déjame acabar,
con el Atlético de Madrid, con la trayectoria de Simeone durante 5 años, creo que puede. Es decir, no son cosas comparables. A lo mejor Paco Herrera no es entrenador para el Sporting. Puede ser. Y si pasan las jornadas... Su currículum dice que es entrenador para muchos sitios, pero lo que sí hay que reconocer, Juan, es que es un auténtico lujo el equipo que sacó el otro día. Es decir, que tú dejes en el banco a un hombre como Santos, que dejes a Rubén, que todo el mundo, joder, pues se queda asustado, que Stepovic no lo veas, que el centro del campo se te caiga uno y se acaba el mundo, que vaya a la defensa de 3... Y que no ataques con ningún criterio más que el pelotazo, que ahora no sepas ni defender las jugadas a balón parado, que pases de defensa de 4 a defensa de 5 de repente en campo de un recién ascendido o en tu casa contra el 15º. Escucha, pero al final los que juegan son los jugadores. Y si los jugadores tienen calidad, pero entonces que se vayan los entrenadores. Es que yo estoy convencido de que este equipo hay que sacarle mucho más de lo que le está sacando Joaquín, es muy duro, este entrenador. Es muy duro escuchar aquello de que tratármelos bien, que estos son muy sensibles, como ha dicho el viernes. Eso sí, eso. Y ayer. Ayer dice oye, es tu campo, es tu gente, que va a ir contigo. Me pareció gravísimo lo que dijo del señor Viguera y del público y del entorno. Ayer dejó claro que Viguera no juega porque Molinón le pita. Y encima nos dice, preguntároslo vosotros, como echándonos la culpa de que movemos a la gente bueno, para oiga, que... Oiga, por favor, eso lo ha hecho el señor Anquela el otro día con su portero. Quito a Juanca. Vamos a ser serios de aquí y de aquí. Vamos a ser serios de los dos lados. Bien, pero ¿Quién uno lo lo dice de manera directa y otro lo deja entrever y echa la culpa a la prensa. Pero a ver, vamos a ver, tenemos un gran presupuesto, tenemos gente que cobra un dinero importante en el Sporting de Gijón, evidentemente, acorde con ese presupuesto, y de repente dice, trátamelos bien, que estos cuando oyen un silbido, joder, se ponen nerviosos. Oiga usted, que vienen de Primera División, que vienen de jugar en el Camp Nou, que vienen del Bernabéu. No, a usted no infravalore a lo que tiene, no. Y encima que eso das pie a que hay un debate ahora de si el público del Sporting, si el Molinón le viene bien al Sporting o no. Eso claro. Me parece de locos. Bueno, yo os lo dije hace 15 días. Pero que eso el entrenador del Sporting tiene que callarse, aplaudir, decir gracias porque hubo 1000 que no me pitaron. Que lo digamos aquí, no es lo mismo que lo diga el entrenador. Para mí eso es para destitución, aparte por el juego del equipo, esa declaración para mí es para destitución inmediata. Te conté, bueno, pues si no te das cuento muy rápido. Esa broma fue cesado en el Real Oviedo, pero en tercera división, el señor Carrasco, porque de la que viene de perder 4-1 en Caravaca, le dice al presidente, le dice, oiga usted, esto está ganado, lo único que necesito es el campo vacío. Y dice, y el momento de cesarlo porque se volvió loco. Claro. Se volvió loco, entonces claro, un club sin gente y el momento de tal. Pues pasa lo mismo, tú lo has dicho. Que pida, que diga que es contraproducente el Molinón para algún jugador. Oye, claro. Pues que tienen departamento de psicología, o si no que lo vuelven a contratar y que vaya todas las mañanas con el psicólogo, el jugador de turno, que no pueda con la presión del Sporting. Es que jugar del Sporting tiene que ser, o en el Oviedo en este caso, un privilegio, un honor tan grande, decir, oye, que tener esa gente que sabe que das 2 pases bien y te van a aplaudir. No en el Oviedo, en el Sporting, en el fútbol profesional. Encima, vivir de esto, un tío que es millonario, porque al fin y al cabo cualquier jugador de segunda división es millonario hoy en día. Vive de esto y que digas que a mí me puede la presión de jugar en mi casa, hombre, por favor, marcha a jugar al, no sé, a dónde, a tercera preferente. Porque además no hay una cosa muy clara, tú cuando vas al fútbol, que es un espectáculo en esas categorías, tú pagas y no sabes lo que vas a ver. Y si en el minuto 10, como ayer pasa el Sporting, ya ven cosas extrañas, pues tienes tu derecho a decir, oye, a mí no me gusta por lo que acabo de ver. A ver, yo creo que al final el tema de los pitos, yo voy a dar mi opinión y yo creo que el público es soberano en primer lugar, el público puede hacer lo que quiere porque para eso paga un abono o paga una entrada. Pero yo creo que en lo que es dentro del partido, el minuto 0 al 90, es contraproducente pitar a tu equipo porque si está haciendo las cosas mal... Pero que luego no te escucha nadie, Pablo. No, tienes toda la razón, pero es que luego no te escucha nadie. Pero quiero decir... Eso para ti, para mí, o para Pedro, para Carlos o para Joaquín, perfecto, porque tenemos aquí tenemos un micro el lunes. Pero que yo en el Molinón, por ejemplo, yo no digo nada. Pero bueno, vamos a ver. La afición quiere que el equipo gane, que el equipo al menos consiga resultados. Compita. Pues que compita. Si el equipo va perdiendo 0-1, va empatado a ceros y tú le estás pitando y estás poniendo nerviosos a los jugadores, al final, yo creo que eso no es bueno para el equipo ni para ti. Que se tomen una tila o que vayan cuando acabe el partido, que ya no hay nada para debatir. Yo estoy con Pablo, efectivamente. Ya se pita y se puede montar lo que quieras. Yo vengo diciendo, yo ahora las malas hoy en día soy más del Sporting que no cuando estaba primero. Es muy fácil ser del Sporting y yo soy los que voy al Molinón. No, si pitar no es dejar de ser del Sporting. Al revés, Yo pitaría, pero si pitas lo que estoy diciendo, yo pito al final del partido. Pero yo en principio vas a animar. Si no sufrieras, si no te afectara personalmente, escucha, que a mí me está tendrías indolencia y escucha, a mí me está afectando. Pero el que a mí me pita afecta. porque le fastidia. Volvemos al tema de Juan Carlos. Es que quería... Con respecto a mí me afecta, pero más que a ti, que vivo en Oviedo. Con respecto a los pitos, una cosa es pitar al equipo en general
y otra cosa es ensañarte o ceñirte a pitar a unos jugadores en concreto. Sé lo que hablo porque esto lo vivimos en el Tartiere 2 años atrás, ¿vale? Si está la afición descontenta con el equipo en general, a mí no me vale lo del nerviosismo. Ahora, si un jugador tuyo, cada vez que toca el balón, es pitado por la gran mayoría del campo, no, pero yo no creo es lo mismo. Es que además es una trampa, no es lo mismo. Perdona, es una trampa además dialéctica de Paco Herrera. Estamos aquí hablando de que si el Molinón pita a Viguera, mentira. El Molinón pita que Herrera haga el cambio de meter a Viguera. Ayer la gran bronca fue cuando quitó a Rachid, que había sido de los mejores. Claro, Rachid fliparía, diría, vaya bronca que me está cayendo. No, la bronca era que dejaba sin salir. Estaban pitando el cambio. Están pitando el cambio porque era el tercero y ya no iba a meter a Stefan Stepovic, que es nuestro teórico goleador, y perdiendo en casa 0-1. Ven que mete Pablo Pérez, nadie pitó a Pablo Pérez tampoco, además lo hizo bien. A Pablo Pérez chilla. Bueno, no, pero no. Y nadie pitó a Rachid, pitó el cambio. Pitas y Paco el cambio Herrera se quita el poco. hecho de que juegue Viguera, porque no, si algún momento del partido del minuto 80 tiene que cambiarle, sabe que se va a comer una pitada enorme, no por el pobre Viguera que igual jugó bien o tal, sino por el hecho de que ponga otra vez de titular y encima pegado a la banda, en un puesto que no es el de él, a un futbolista que no gusta demasiado, digamos. Muchas veces pitas no el futbolista, sino el cambio. El cambio, lo que crees que te va a dar el cambio. Claro. Querías decir. No, quería decir que, por ejemplo, ciñéndonos al Oviedo, que se pitase a Juan Carlos cada vez que tocaba la pelota, que no sucedió, pero que podía haber sucedido porque el público estaba muy descontento. Había un pequeño murmullo. Sí, no de todo el mundo, claro, pero sí de una parte. Pero eso es contraproducente porque estás poniendo nervioso justamente al jugador que menos nervioso se tiene que poner. Tenía razón Lobo Carrasco, que sea el fútbol a puerta cerrada. No, a ver, yo no voy por esos caminos, que tampoco. No es bueno ni lo extremo por un lado ni lo extremo por el otro. Pero yo creo que al final hay que tener un poco de paciencia dentro del partido y al final puedes hacer lo que quieras. Yo recuerdo, se llama Real Oviedo, Real Sporting, no son ONGs y la gente va a un partido y hay que quitarle dramatismo al fútbol, efectivamente. Lo que no le ha venido, lo que sí que es cierto que la situación es un poco más preocupante porque hay un pequeño descontento, siempre lo ha habido con la parte de arriba, con la junta directiva, pero ahora ya se ha trasladado definitivamente entiendo que al banquillo, ¿verdad, Juan? No, bueno, el descontento, esto es lo de siempre. Bueno, contentos con para todo el mundo es imposible tener. Con el equipo primero tal, nadie se acordaba de directiva de división. Sí, Perfecto. algunas personas sí, también hay que decirlo, siempre hay Sí, un producto, bueno, digamos, dentro sí, de una hombre, posición permanente, ¿no? Correcto, Que nunca decaiga y sí. la Peña de la Norte. Bueno, siempre hay, Bien, sí. perfecto, cada uno es tal. Todo Es verdad respetable. que el grito no mayoritario, pero sí ya que se oía en todo el campo de directiva de dimisión, suele venir cuando el equipo va mal. Que por otra parte es normal también, porque al final es la misma directiva la que nos ha llevado a descender 3 veces ya en la historia desde que está la familia Fernández al frente del club, la que se equivoca casi año tras año en políticas deportivas, en políticas económicas, la que puede estar despilfarrando la oportunidad de sanear del todo al club con la millonada de las televisiones desde la temporada pasada y vemos que el equipo está noveno y que no acaba de reaccionar. A ver, todos aplaudimos en principio el fichaje de Torrecilla y con la llegada de Paco Herrera todos entendimos, yo el primero, dijo, oye, habrá merotecas igual dentro de 3 meses. Yo entiendo que no creo que lo hayan hecho mal escogiendo a esta gente. No digo que lo hayan hecho mal fichando o no, pero llega un momento en el que tienen que tener su responsabilidad para lo bueno y para lo malo siempre. La pregunta no es si Paco Herrera sí, Paco Herrera no. Es, ¿tú ves a Paco Herrera por lo que transmite, por lo que comenta, capacitado para sacar esto adelante, sí o no? Y no me vale que se vea él, porque claro, que se vea él de maravilla, pero tú lo ves por lo que él transmite, por los cambios que hace, por cómo se maneja. ¿Tú lo ves capacitado? Esa es la pregunta, no es la otra, ¿eh? Yo creo que está capacitado para sacar esto adelante. Perfecto. Juan, ¿tú lo ves nervioso? ¿Lo ves...? Sí, yo lo veo que se contradice y está un poco a la defensiva, lógicamente. Por cierto, son 64 años y ayer las imágenes que podíamos ver por televisión se le veía a una persona muy afectada, por cierto. Sí, hombre, es normal, está Sí, fracasando. hombre, A día de hoy está fracasando en su gran sueño. Que era En el entrenar propio al partido, Sporting. digo en el propio partido, Sí, cuando... sí, sí. No, es normal y yo espero que lo arregle. O sea, sería buena noticia que siga hasta final de temporada, significa que el equipo mejora, que ha dado una vuelta de tuerca al equipo y tiene que cambiar el proyecto. Yo, si me dices mi opinión personal, yo creo que ya no le veo con fuerzas para cambiar esto. El Real Oviedo, bueno, una balsa de aceite en el sentido de decir, parece haber pasado un momento complicado porque se recupera mucha gente, se recuperan
futbolistas que pueden ser importantes. Respecto a la victoria del otro día, que no se dijo porque bueno, estamos focalizando un poco el programa por lo más, digamos, que está en la orden del día, que es el Sporting, en este caso, hace un mes era el Oviedo, quiero decir, no es por nada. Sí. Yo creo que es una buena noticia para el Oviedo conseguir ganar en un campo como el Lorca, y dirán, el Lorca, que está en descenso. Pero es que precisamente estos partidos del Oviedo, con el Lorca, Bilbao Athletic hace 3 años, el Córdoba el año pasado, etcétera, etcétera, eran los partidos que más le costaba al Oviedo, que ibas a visitarles a domicilio, que era un partido más o menos contra un rival que no tenía tu potencial y que acababas derrotado. Y un Lorca que había hecho buen fútbol. Y un Lorca que había ganado, que venía de ganar además el último partido, primera victoria a domicilio. Llegas a un partido muy serio desde el principio, no tratándole por encima del hombro, sino que era un equipo al que tú vas a jugarle sin tantear, sin especular en el marcador. Y yo creo que habrá que ver este fin de semana el partido de Osasuna, que ese sí que es un partido en el que teóricamente se van a medir 2 de los mejores equipos de la categoría. Yo lo comentaba antes, Pedro, porque yo muchas veces me fijo en los partidos perdidos y puedo decirte que me parece que el Sporting lleva los mismos perdidos que el segundo clasificado, el Lugo, pero hay un equipo que está el segundo por abajo, que se llama Sevilla Atlético, que ha perdido 6 partidos. O sea, uno más que el Sporting o el que está en descenso. Y dices, ¿y por qué está ahí? Bueno, ha empatado 10 partidos. Claro. Ha empatado, pero que puede convertir en cualquier momento todo eso que empata en victorias, eso puede cambiar. Como pasar con el Oviedo, el empate de Zaragoza, el empate de Tenerife. El año del ascenso del Sporting, no me acuerdo cuántos partidos se había empatado, pero fue algo... Se perdieron los números de partidos perdidos... 20 y 2, sí. vamos, o 21, 19 y 2... El número de partidos perdidos por parte del Lugo, por ejemplo, yendo segundos, no es muy bueno. De 17 partidos que hayas perdido 5 y que estés en puestos de ascenso, no creas que es ninguna maravilla. Por tanto, que hay tiempo para muchas cosas, Juan, te quiero decir. Hombre, si hay que tomar decisiones, si no las hay que tomar, si hay que esperar. Esto, como siempre, ese es el dilema. Dentro de 2 meses diremos qué pena que no se tomó la decisión antes y no se perdió un tiempo precioso para el nuevo entrenador, o al revés. Es decir, qué bien que se confió, que lo supo arreglar y que sacó el equipo adelante. No obstante, en el caso del Sporting, creo recordar, no son solamente 2 puntos en 15, sino son 8 o 9 sin ganar, puede ser. Como las últimas 8 jornadas, creo que una sola victoria. Perfecto. Bueno, ya hay mucha base para que, poder tomar. Vale, es una trayectoria. Que valoras la tabla y que después de estar 7-8 partidos sin ganar, estés de memoria, no lo sé, pero mira, a 8 puntos del líder, quiere decir que tampoco urge tanto una decisión de destituir al entrenador, porque es que si esperamos 2 jornadas más no vamos a llegar. Pero es que esta segunda más apretada de los últimos. No hablamos, te lo ha dicho Juan, no hablamos de la semana anterior. Precisamente. Claro, ¿no? Mira, porque él lo vende bien, ¿no? Porque él dice, joder, es que cada vez que perdemos hay crisis. Joder, son 8 semanas, señores. Pero precisamente porque es una segunda muy igualada. Podemos ir pensando algo. Pero precisamente porque es una segunda muy igualada, es normal que esta serie de cosas puedan ocurrir. Ya digo, vuelvo a echar la vista atrás. El Oviedo acumuló, no sé si 4 o 5 partidos sin ganar, con 2 empates desde en Granada, casa, Zaragoza, Tenerife, se perdió en Alcorcón, además dando una mala imagen, se perdió en Granada. Y ahora parece que tanto en la prensa como la gente que preguntas en la calle, este equipo está para subir. Y no, tampoco es así, porque es que llegas el domingo, no sé, te mete 0-3, te vas a estar otra vez. Mala es la euforia, efectivamente, lo negativo. Hay que tener los pies en el suelo. Vamos antes. Sí, pero estamos hablando, en el tema del Sporting hay una cosa muy clara, que no se nos puede olvidar. Su objetivo fundamental es el que es. O sea, el nuestro... Sí, no... Es el mismo, Carlos. Sí, es el mismo. Vais etapados, pero no. Yo lo vengo diciendo... No, por supuesto. El objetivo de lo en el momento que tienes un dueño... Mire usted, estar arriba. Mire usted, Joaquín, en el momento que tienes un dueño se le ficha tan para subir, ambicioso como es evidente. Sí. Pero sí que es verdad que amparado en números dices... Oiga usted, es que el mío es el quinto, el sexto de la categoría, entonces si entro en la zona de playoff parece que cumplo, que tal, que no sé qué, pero el Sporting ahí sí que se ve obligado por lo que dice Juan. Pero es lógico, es verdad, ¿no? Y ya lo dijimos. Sí, hay 3 equipos que están obligados. Es que el Sporting tiene la necesidad por tema económico. Los 3 que descendieron, más que necesidad, la responsabilidad mayor todavía llámalo, que los que ya estabais en segunda, responsabilidad, como el Cádiz, el Rayo, llámalo lo que Oviedo, quieras, pero ¿cómo aguantas a los jugadores que tienes de primera división el año que viene? Sin el apoyo del descenso. Bueno, hay 2 años, ¿no? El fondo de compensación son 2 años. Yo creo que son 2 años. Sí, son 2 años. Bueno, no obstante, hay una cosa, yo me fijaba ayer, hay una cantidad de equipos, entre comillas, dudosos en primera división absolutamente extraordinaria. Es decir, tú ves la clasificación histórica y luego te pones a ver en primera y te pones a ver a los Eibar, a los Las Palmas,
a Leganés, además arriba del todo. Hay como 7 o 8. Sí. Getafe, sin me apuras. Getafe, por supuesto. No, por supuesto. Hasta Villarreal, que ahora no suena ya todos un equipo asentado. Ya es otro tal. Pero hay Villarreal. En su marido Mario. Pero hay 7 o 8 equipos, y ahí sí tiene un trocín de razón el señor Herrera cuando dice que es muy fuerte, porque sí que es verdad que hay equipos como Valladolid, que es verdad que está muy arriba en la clasificación histórica, Zaragoza, por supuesto, pero sin embargo no son los que más guerra te dan. Tú mira qué ciudades, tradicionalmente de primera, con cientos de miles de habitantes, con un poderío económico muy relevante, que claro, tú miras Gijón, Oviedo, Pamplona, Valladolid, Santa Cruz, Granada, Cádiz, Zaragoza, y dices, joder, es que luego comparas eso, Eibar, Villarreal, Leganés, Getafe, y dices, va, no encaja todo, no encaja. Último minuto, última pregunta, ¿qué va a pasar contra los Osasuna para la gente del Oviedo? ¿Qué va a pasar en Barcelona? Yo creo que debe continuar la línea del equipo, no me espero muchos cambios en el 11, sino ninguno, y por tanto el Oviedo tiene que seguir con la tónica de estos últimos partidos y a ver si es posible una victoria o si no puntuar, porque esto es muy largo, si ganas hoy o el domingo no vas a subir, si pierdes tampoco y si empatas, evidentemente. Bueno, pero te da una semana tranquila, ¿no? Sí. De verte en un sitio, esto de decir pero los entrenadores ahora, yo nunca miro la clasificación, pero usted dónde trabaja, pero bueno, lo importante, habrá que mirar. Lo importante es seguir la línea. Como nosotros, el martes por la mañana, mirando los índices de audiencia, lo primero que hacemos por la mañana. Claro, está clarísimo. A ver si se ve Pedro, Osasuna. Osasuna, bueno, hay que ver la tabla. Si miramos la tabla, está justo por debajo del Oviedo con un punto menos. Y con un partido menos. Y con un partido menos, efectivamente, porque se le aplazó el otro día con el tema de la nieve. Si el Oviedo hace las cosas como las está haciendo y con el criterio que se está haciendo, yo creo que el partido se saca adelante. ¿A Barcelona? ¿A Barcelona? Con el Barça B, no te despistes. No, yo sé. Como si se acostumbras a primera. No, la última vez nos cayeron 6. A intentar ganar. A intentar ganar y tendrá que recomponer el equipo. Estamos sin lateral derecho. Espero que debute Adri Montoro, me parece un lateral. Y sin medio centro defensivo. Sin medio centro defensivo, entonces bueno, te va a tener que recomponer el equipo. Juan. Yo creo que puede ser el mejor momento para el Sporting pillar un equipo así. De estos que cuando vas bien te mete 0-3 sin enterarte aunque esté abajo porque tiene mucha calidad, pero es un equipo, el Barça B, como todos los filiales y más el del Barça, con mucha calidad pero dejando huecos atrás, mucho espacio, mucha gente joven. Yo creo que puede ser el momento de que le salga un buen partido al Sporting, que también hemos criticado mucho a Herrera, al equipo, pero también ha coincidido que la suerte no está a su favor últimamente, con el penalti, con las lesiones. A ver si es un buen partido para Última para ti. dinámica. ¿Entiendes que no va a pasar nada esta semana por lo que tú si no ha pasado ya, que no ha pasado, yo creo que por lo menos hasta después del viernes veremos lo que pasa. Si no hay un resultado favorable en Barcelona, ¿se puede esperar algo? Yo creo que igual sí. Más que nada porque el siguiente partido es en casa contra el Tenerife y como siga el mismo entrenador va a haber un sonido de viento importante en el Molinón. Ultimátum, entonces. Yo diría que sí. Señores, nos espera Miguel Ángel Pino, nos espera el análisis de los rivales, nos espera el análisis de Osasuna y también del Barcelona B. Será dentro de un momento, nos vamos a publicidad y ahora mismo estamos con ustedes. Juego de dos y llega la recta final del programa, llega el análisis de los próximos rivales y llega Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Te toca analizar hoy al rival del Real Oviedo, Osasuna, y luego analizamos al Barça B contra el Sporting. Recuérdame primero partido del Oviedo porque va a haber fútbol viernes, sábado y domingo. El Real Oviedo, creo recordar, el domingo 6 de la tarde, ¿verdad, Pino? Correcto. Vale. ¿A quién se va a encontrar el Real Oviedo? Se va a encontrar a Osasuna, uno de los equipos que económicamente más fuertes de la categoría. Y descansado. Y esta semana descansado, sí, con la polémica, ¿verdad? Esa que reclaman los 3 puntos al Nasti Tarragona por haberse negado a jugar el día posterior, ¿no? Al partido. La verdad que invirtieron mucho dinero, también es cierto que hicieron buenos traspasaron a Merino en una buena cantidad de dinero, traspasaron después a Berenguer al Torino también, después traspasaron a Jaime Romera, jugador que jugó con ellos, y le metieron una cláusula de 500.000 euros que en caso de jugar en la Liga Española los tenía que pagar, y los fichó por el Córdoba y el Córdoba pagar 500.000, la verdad que bueno.
Pero después empezamos por la portería, fichó Ander Herrera, portero que pertenecía al Huesca. Antes de empezar por ello, Pino, tú como entrenador, ¿es bueno o es malo no jugar la semana anterior? ¿A ti qué te gustaría? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Ellos están muy preocupados porque dicen que hace, no se puede decir de los años, ¿no?, que entrenaba Urban al equipo, sí, que a través de una suspensión de partido también por la nieve, y que entró en declive el Osasuna. La racha, sí. La racha, entraron en muy mala racha. Entonces que dicen que, bueno, que esperan que esta vez que no se produzca esa mala racha. Me hablabas del portero. Bueno, hablaba del portero, ficharon 2 porteros buenos. A Ander Herrera, portero del Huesca, que había hecho muy buena temporada, y a Manu Herrera, toda una institución, Elche, Zaragoza, Alcorcón, Betis, en fin, ya jugador veterano, que el que está jugando normalmente es Ander Herrera. En el lateral derecho está jugando Lillo, jugador de Eibar, Levante, Sporting, que llegó con la carta Libertad. Centrales ficharon a Aridán. Yo la verdad que por este jugador no entiendo cómo pudieron Braulio, el nuevo secretario técnico de los Osasuna, que anteriormente había sido del Valladolid, que también se incorporó, se pagó 1 millón de euros y con más objetivos que puede llegar al 1,5 millones de euros. Yo la verdad que no veo un central. ¿De dónde había venido? Del Cádiz. Del Cádiz. Anteriormente había sido del Granada, estuvieran en el Alcoyano, estuvieran en el Alavés. Estamos hablando de este que tiene el pelo tan... Sí, sí. Vale, perfecto. Valladolid B, bueno, la verdad que yo no sé, yo no le veo un futbolista para pagar esa cantidad de dinero, además tratándose de un defensa. Correcto. El otro el que viene jugando de central habitualmente con él es Oyer, jugador que salió de la cantera. La verdad que había estado también en el Celta, cedido por los Osasuna, pero bueno, ahora lo está haciendo muy bien ahí, se ganó el puesto. El lateral izquierdo está jugando Cler, jugador que salió de la cantera del Español y estuvo en el Sabadell, y también estuvo en el Girona, y el Osasuna se lo compró en propiedad cuando el Osasuna estuvo en primera al Girona. En el centro del campo está jugando un viejo conocido de la afición obedista, como es el caso de Torró. Bueno, Alcoyano, Castilla, Real Oviedo, está muy bien considerado. La que hecho es que tuvo una lesión y el entrenador estaba muy preocupado para recuperarlo lo más rápidamente posible. El que lo acompaña ahí en ese pivote es otro gran jugador, Fran Mérida, ¿no? Atlético Madrid, Hércules, Huesca, jugador que con llegada y que tiene gol también. En la banda derecha está jugando Sebas Coris, jugador cedido por el Girona, que sale también de la cantera del Español y del Barcelona, de otros equipos que ha estado. En banda izquierda, un viejo conocido de la afición sportingista, de Las Cuevas, es decir, de donde jugador de Las Cuevas, ¿no? Atlético Madrid, de Especia, también debe coincidir con Valentini y con Rasti, porque estuvo jugando hace 2 años ahí, que también con ellos en el Hércules. Bueno, ¿qué vamos a decir? Un jugador con mucha calidad. Y después se puede permitir el lujo que tiene 3 delanteros de los mejores de la segunda división. David Rodríguez, antiguo jugador también del Sporting y del Celta, ¿no?, que metió en 2 o 3 temporadas que estuvo en Alcorcón, por el cual tuvieron que pagar un traspaso cuantioso, no sé, fueron unos 300.000 euros por él, para darle baja, 50 y pico goles. El otro central es Quique, que estuvo en la Almería, en el Racing de Santander, jugador también en el Valladolid, que máximo valor de la Almería, que también también que pagaron un buen dineral por él, se habla de cerca de 500.000 euros. Y el otro es Sisco, jugador que jugó también en el Coruña, en el Córdoba, en el Mallorca, o sea, que puede escoger. Y pues tiene a Roberto Torres, que muchas veces es el equipo cuando juega en casa juega más ofensivo, suele meter a Coris de lateral derecho, a Roberto Torres en una banda, a Kiki en otra, y arriba con los 2 puntas, con Sisco y con David Rodríguez, ¿no? Hasta ahora le viene saliendo bien, pero el día del Alcorcón recibió un varapalo y el Alcorcón les ganó en su propio terreno de juego. Ellos fuera de casa ganaron 3 partidos y empataron 3, sumaron 12 goles. Es un equipo que encaja muy pocos goles, es un equipo rocoso y tiene también buen banco, y bueno, yo creo que ahí es una buena piedra de toque para el Real Oviedo. ¿Y a qué Oviedo crees que se van a enfrentar? Hombre, yo creo que el Real Oviedo últimamente ha mejorado, ¿no? Es decir, lo contrario sería decir engañar. Está viviendo muy bien también de la estrategia, ¿no? El sábado le volvió a funcionar otra vez la jugada del engaño, el Oviedo con 2 jugadores ahí a la hora para golpear el balón, ellos acuden solo con 1 y después cometen el error de no dejar nadie al rechace fuera del área, y la verdad que la ejecución de Saúl fue perfecta y el golpeo de Rocha mucho mejor, ¿no? Y después en el segundo gol los cogieron ahí en una contra y... Bueno, seguramente tenga tanta dificultad uno como otro, ¿eh? O sea que tiene mucho mérito también la puesta del córner
por parte del amigo Saúl. Sí, la he puesto perfecta, pero bueno, decir que hoy día... la forma en la que la embala el balón es espléndida. Yo me remito que todos los equipos tienen vídeos de las estrategias, como lo saca. Esta estrategia ya el Oviedo la hizo alguna vez más, sobre todo en el Carlos Tartiere, ¿no? Y bueno, no acabó en gol, pero esta vez sí ha acabado, ¿no? Pero, hombre, normalmente siempre tienes que dejar 1 o 2 jugadores al borde del área para coger el rechace, bien un posible despeje de tus propios compañeros y que no golpee, o en este caso, que no golpee con la facilidad que golpeó, en este caso, Rocha. Le salió perfecto y pues el segundo gol ya merecía ser gol, la jugada para mí de Saúl. Y después tuvo la suerte Linares, que allí estaba con la cabeza, ¿no?, para empujarla. El viernes el Sporting, que se va a Barcelona, ¿qué Barcelona se va a encontrar? Bueno, pues se va a encontrar con un filial, que ya sabemos cómo son los filiales, ¿no?, que una vez, después de ser un gran partido, como un mal partido de los filiales. Es cierto que contra el Sporting se van a motivar, van a tener la baja de Costas, porque hoy leí que ya lo subían al primer equipo debido a las lesiones de los centrales del Barcelona. Va a ser una baja bastante de un tití, sí, considerable. Entonces supongo que ahí jugará Busquets en esa posición, y el equipo que se va a encontrar, bueno, va a ser Ortola, portero, ¿no?, que está dando mucha seguridad, para mí buen portero, estuvo en el Alavés, estuvo en el Villarreal, en fin. En el lateral derecho va a jugar Valencia, un jugador chico joven también, bueno, como todos, que se salió de una lesión, que tuvo muchos problemas, una lesión de tobillo, y ahora está recuperado. El otro central es Cuenca, que aún tiene edad juvenil, y en partido contra el Juventus estuvo en la convocatoria, aunque al final optó por no llegar a vestirse, ¿no? Después, como te digo, en la otra posición lo más seguro que jugará Busquets o bien Fali, una de esos dos, o Busquets o Fali van a alternar la posición. En el lateral izquierdo va a jugar uno de los jugadores llamado, que ya debutó con el Barcelona unos minutos contra el Murcia, Cucurulla, lateral izquierdo, con un futbolista con una gran proyección, muy vertical, mucha velocidad y con buenas asistencias. En el centro del campo va a jugar Galarreta, jugador porque pagaron 500.000 euros al Numancia, a fin de organizador del juego, y muy bien, un futbolista que también es gran recuperador de balones. Normalmente suele ser acompañado bien por Fali o bien por Busquets. Yo creo que se va a inclinar por Busquets y pasar a Fali a central. En banda derecha va a jugar Aleña, jugador con una gran proyección, que también se habla que una vez concluida la primera vuelta pueda salir cedido a un equipo de división buscando minutos y que se haga más futbolista. En la otra banda va a jugar Cardona, jugador también producto de la cantera, una gran calidad, aunque a veces ahí también alterna Concha, bueno, la verdad que Gerard alterna mucho, unos a otros dándoles minutos, y después arriba donde juega Angel Lozano, jugador que ficharon también a gol veterinario del Tenerife, que ha hecho una gran temporada, y el otro Arnaiz, también, que se pagaron 3 o 4 millones de euros al Valladolid y es la gran figura en estos momentos del Barcelona B. Y que Sporting, y que en estos momentos hay que decir que se encuentra en descenso. Ellos en casa solo han ganado 2 partidos, al Córdoba y al Lorca, precisamente 2 equipos que están en descenso. Bueno, ¿qué Sporting crees tú que se van a encontrar el Barcelona? No sé, yo creo que en estos momentos el Sporting siembran las dudas, ¿no?, porque es un equipo que estaba llamado a estar en las primeras posiciones y últimamente se le niega el gol. Ayer, en el partido de ayer, yo creo que es el clásico partido que, no sé, pero de 100 veces 90 las gana el Sporting por oportunidades y por dominio, ¿no? Pero el fútbol es tan raro que muchas veces no gana el que más oportunidades tiene. La que tuvo el Zaragoza la aprovechó. Después el run-run de la grada, quieras o no, y esa presión afecta a los futbolistas. Todo el mundo lo sabe. El que no juega, el que haya jugado al fútbol o practicado cualquier otro deporte, lo parta que si no tienes ese apoyo exterior de la grada, el balón te quema y nadie lo quiere, ¿no? Y nadie se atreve a hacer jugadas buenas como la uña y buenas combinadas, porque sabe que en el momento que lo pierda lo van a recriminar. Ayer yo veía cuando lanzaban el penalti, no tenía aire el jugador que lanzaba el penalti del Sporting. Ayer la verdad que estaba nerviosísimo, ¿no? Parecía que el penalti que lanzó parecía un tiro a puerta, que como que estaba calentando el portero. Hombre, yo creo que el Sporting tiene que salir a ganar ese partido para dar un paso adelante, porque si no la crisis ahí se van a cortar cabezas, eso está muy claro. Son la opinión de Miguel Ángel Pino. Con ella llegamos al final de Juego de Dos en el día de hoy. Les esperamos la próxima semana. La hora va a ser la de siempre, a las 10 de la noche. Estaremos 2 horas con ustedes y vamos a analizar lo que dé de sí los partidos del Oviedo contra Osasuna y del Sporting en Barcelona, en este caso contra el Barça B. Tengan ustedes una muy buena semana, porque además
Vienen días para descansar y sean ustedes muy felices. Muy buenas noches.